lo cuento me asusta un poco, ¿no? De hecho, yo por ahí ya no, o sea, no vuelvo a pasar. No te lo puede explicar una persona a las 4:30 de la mañana, 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, sola ahí, en una curva y haciéndote así. Es que no se puede explicar. En esa carretera que no hay casas, no hay ninguna urbanización, no hay nada, solamente hay monte, montaña, a esas horas, y una mujer, además que era una mujer mayor. Además es que, ya te digo, la vimos desde más de 10 metros de distancia hasta que la tuve encima, porque yo sí que puedo decir que la tuve encima, porque la tuve a un palmo de mí. Transcurría el otoño de 1993, cuando un grupo de 4 jóvenes regresaba a casa desde la localidad barcelonesa de Castellar del Vallès. Eran ya altas horas de la madrugada y en el trayecto les aguardaba una presencia que nadie esperaba. Yo iba conduciendo, mi hermana iba al lado mío y detrás iba el que ahora es mi marido y también mi cuñado. Viene una especie de curva, pero bastante abierta, no es una curva cerrada, y vemos a lo lejos la silueta de una mujer. Y a medida que iba acercándose, pues la veía muy clara, muy clara. Y entonces vemos que esa mujer nos está mirando a nosotros, mirando para el coche. Cuando la vimos al principio, mi marido dio un grito como diciendo, ¿y eso qué ha sido? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Cuando la tuve más encima, hizo un gesto con las manos, así, como de parar. Entonces, claro, yo en aquel momento, no sé, no me imaginé, digo, pues a lo mejor se le ha estropeado el coche, necesita ayuda. Aminoré un poco porque no sabía, ¿no? No sabía qué es lo que quería. Y una mujer ahí sola, vestida de época y de esto, pues claro que da un poco de miedo. Me acuerdo perfectamente cómo iba vestida, que luego cuando ya lo vi más de cerca no me cuadró, porque llevaba una ropa muy rara. Era ropa de otra época, como de campesina. Nosotros más o menos distinguimos una campesina, pero no de este siglo. Me acuerdo que llevaba una falda muy larga, llevaba como una especie de delantal encima. Y lo que también era muy curioso, que llevaba un paño en la cabeza, atado aquí en la barbilla. Tengo que decir que los pies en ningún momento se los vimos. Era una expresión así con los ojos muy abiertos, pero era una expresión pero sin expresión. Hizo un gesto como de asomarse y mirar al interior del coche. Se agachó y miró por la ventanilla a ver quién había detrás. En aquel momento pues yo me asusté porque realmente no entendí qué es lo que pasaba. Esa persona no me estaba pidiendo ayuda, no había ningún coche parado que estaba estropeado ni nada, averiado. Yo lo que hice fue pisar un poco más el acelerador e intentar salir de allí. Y al momento, nada, en cuestión de segundos, miré al retrovisor y ya no estaba. Nos giramos y ya desapareció, desaparece. Es un muro de piedra, de montaña, y no había salida por ningún lado, simplemente se evaporó. La anciana del Arcén, ahí estaba. Sonia Bernat, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas viendo con todos nosotros este reportaje. Quiero agradecer a los 4 testigos su participación. Pocas veces tenemos, lo decía antes, un suceso donde, de alguna forma, 8 ojos observan el mismo fenómeno, sea lo que sea, se quedan tan impactados, pero les adelanto algo más. Sonia no se ha quedado solo en el umbral de impresionada testigo, que es lo lógico, ¿no? Lo que nos pasaría casi a todos, sino que ella a posteriori ha investigado, porque evidentemente esa mujer señalaba algo, indicaba algo, pasaba algo en ese lugar. Pero lo primero, Sonia, es ¿qué sensación tienes, ¿no?, después de ver este reportaje? Pues lo estaba viendo y se me ponían los pelos de punta, ¿eh? Sí, o sea, hasta el punto de casi emocionarme, porque es que fue una sensación, es que fue muy fuerte. Te veo muy impactada. Muy pocas veces vemos de nuevo, ¿no?, los reportajes y esto no lo sabe nuestro público, ¿no? Pero cuando ustedes estaban viendo estas declaraciones, estos testimonios, por cierto, fantásticos, también contados con tanto impacto después del tiempo, Sonia, cuando ha aparecido esa recreación de nuestros amigos, la imagen de la anciana, es que has dado un respingo y me señalabas así, y cuando uno sabe que es verdad, ¿no?, que no hay ningún tipo de... Sí, la sensación de verlo
te devuelve a ese momento y bueno, es muy impactante, la verdad que sí. Vamos a ver, era un día normal. Hay una cosa que es muy importante, 4 personas, y además 4 personas que acaban de alguna forma vinculadas, ¿no? Sí. Con una familia, bien. Y tú me decías, Sonia, importante, escépticos, ¿no? Con estos temas. Totalmente. Esto es muy importante. No cree ninguno. ¿Por qué tú crees, por qué creéis los 4 a la vez que eso no tiene ningún sentido? Y os produce un miedo que puede ser primero una sorpresa, alguien en la carretera, alguien físico. ¿Por qué empecéis a ver, por qué empecéis a intuir que eso es otra cosa? A ver, cuando nos la encontramos, cuando la vimos de frente, que mi hermana y yo la vimos perfectamente porque ella iba conduciendo y yo iba en el asiento de al lado, vimos que había una anciana, vimos una persona mayor con unos ropajes largos y tal. A medida que nos acercábamos, yo decía, qué extraño, a estas horas de la madrugada, una anciana de 70 y pico de años, aquí en medio, sin nada, no hay viviendas, no hay casas, no hay nada alrededor. Y ya cuando se nos puso delante, pues no sé, a unos 5 metros o 4 metros y medio, ya nos hizo las señales estas con las manos. Mi hermana entendió que aminorásemos, que íbamos a una velocidad muy normal, pero bueno, ella aminoró. Y es cuando hizo el gesto de agacharse, ponerse aquí y mirar en el interior, por la parte de atrás, a ver quién había en el asiento de detrás. Y hay una cosa importante, ¿por qué miedo con esa cara? ¿Qué recuerdas de la cara? Ahora mismo esa cara, si puedes verla y contarnos para todos nosotros. Pues no sé si me entenderéis o si me entenderás, porque eran unos ojos súper expresivos, pero sin expresar nada. Sí, esa mezcla, ¿no? O sea, te querían expresar muchas cosas, pero no sabías que podían... No sé, es una mirada fija, no la movieron en ningún momento, la mirada fija todo el rato y súper expresivos, muy abiertos, pero no expresaban nada. ¿Puedes recordar algo de lo que es el rostro en sí? ¿Era una persona Sí, tenía las arrugas muy marcadas en la frente y estas dos de aquí. Y llevaba el pañuelo aquí atado en el cuello y con el chal tal cual, y muy alta, no le vimos los pies en ningún momento. Muy alta. Muy alta. Y hay un momento entonces cuando ya el susto, imagino, y como ha ocurrido tantas veces, primero, nuestro público habituado a Cuarto Milenio, yo estoy seguro que está recordando ya, o sea, que su memoria está conectando con algunas imágenes tan parecidas, ¿no? Bueno, habría muchos casos parecidos, pero uno de los más impactantes, ¿se acuerdan de aquella historia de una familia que por desgracia pierde a un hijo en un accidente? El caso de Javi de Constantina, provincia de Sevilla. Luego diferentes personas, la madre, la novia, veían en una carretera la imagen del muchacho, ¿lo recuerdan? Que les hacía ese gesto exactamente igual, ¿no? Estamos hablando de figuras, sea lo que sea, que intentan protegernos de algo, que intentan evitarnos un percance. Pero si es así, ¿por qué en este caso los 4 testigos sienten ese miedo inconfundible Exacto. del misterio, ¿no? Eso es. Cuando veis que no hay tiempo, hay un muro de piedra, Sí, me cuentas, sí, un y no hay muro muy posible alto, escapatoria, imposible. ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿es visto y no visto? Sí, ella cuando hizo el gesto de agacharse en mi ventanilla, justo lo que tardó el coche pasar el coche y quedar a la altura del maletero, ya nos giramos, ya no había nadie. Mi hermana... ¿Y podíais ver perfectamente lo que era el paisaje? Sí, o sea, sí, o sea, no fue es que la noche lo rápidamente. hubiese cubierto, sino que no estaba. No, es que no estaba, ni por el retrovisor, no es que no estaba, al momento Bien, no estaba. Pasa el tiempo, ¿cómo interpretáis esto los 4? Yo creo que esta señora quiso avisarnos de algo, pero hizo todo lo contrario, nos asustó muchísimo, ¿sabes? Porque nos dijo como que si aminoráramos, pero luego hizo el gesto de mirar para atrás, entonces es una cosa un poco así extraña, no sé. ¿Cuál es la conclusión de alguna forma? Yo no sé si es una conclusión compartida. ¿Los 4 pensáis que visteis algo que no tiene explicación? Sí. Los 4, ¿eh? Los 4. Y no creen. Qué bueno. Vamos más allá, porque yo les decía que aquí el ímpetu de Sonia, y yo creo que eso hay que remarcarlo, y yo creo que eso, hombre, el miedo es libre, ¿no? Pero ir un poco más allá. Ella se queda, creo, Sonia, con el resquemor de decir, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué allí? ¿Por qué allí? ¿Por qué ese lugar concreto y no otro? Vale, creo que incluso nuestro equipo tiene algo que ver, ¿no? Nuestro compañero Javier Pérez Campos, que te deja ahí la curiosidad. Cuéntanos qué ocurre. Cuando me puse en contacto con ellos, entonces Javier me comentó si yo tenía conocimiento de alguna gente que le hubiera pasado lo mismo y tal y que cual, y le dije no. La verdad, hace muchos años, es un tema que lo hemos tocado, lo saben mis padres y lo sabéis ahora vosotros y no lo sabe nadie más, porque son temas que, claro, la gente que cree bien, pero hay gente que a lo mejor diría, estos están locos. Claro. Entonces lo teníamos ahí hasta que vosotros... me puse en contacto con vosotros, y entonces Javier, al decirme que si yo tenía conocimiento y tal y cual, pues dije, pues voy a ir a mirar a ver si hay algo extraño por allí y tal. Entonces, hablando con mi marido en casa, yo recuerdo que él me dijo, yo de pequeño
Recuerdo que iba por allí, caminando por los montes, aquellos de allí, por las montañas, y yo recuerdo que habían unas tumbas en el suelo. Y yo pensé, unas tumbas, a mí no me sonaba de nada. Dice, te voy a llevar. Y estuvimos por allí mirando por un sitio, por otro. Te empezaste a hacer investigadores, ¿no? Que Sí, me parece muy ya por interesante. curiosidad, ya, porque dices, bueno, ahora que ya tenemos ya una edad, vamos a ver lo que pudo pasar allí. Entonces, fuimos a mirar y estuvimos mirando un rato, no vimos nada. Llegamos a una ermita y, bueno, había una hierba muy alta, pues te superaba los tobillos, y entonces no se veía nada. Y dije, mira, vámonos, que aquí no hay nada. Y entonces él me dijo, dice, mira al suelo. Y entonces miré al suelo y entre las hierbas se veía como unas rayas de ladrillo, así. Y eso eran las tumbas que él me dijo. ¿Cuántas tumbas? Pues más de 50. Muy cerca del lugar de la aparición. Sí. La curva, prácticamente la bajadita para abajo. Bajabas una cuestecita y abajo. De alguna forma ese hallazgo le habéis... claro, pero parece que son tumbas muy antiguas, ¿no? Mucho. Es que realmente no se saben estuvimos preguntando allí, realmente no saben la ciencia cierta de qué siglo es, pero bueno, la ermita te puedo decir que una parte de la ermita es del siglo XIII. Puro románico, prácticamente. Les hablamos de... Sin embargo, esa mujer, esa campesina, también nos dio la impresión, y esto era anterior al hallazgo de las tumbas, de que iba vestida no con las ropas de campesina de hoy. No, para nada, para nada. Nos daba una impresión de alguien muy antiguo. Sí, antiguo, muy antiguo. Y un poco más allá, ya no solo hay tumbas, sino que parece que eso es un punto bastante nefasto en la carretera, ¿no? Sí. El que ha habido accidentes. Muchos. ¿Punto negro podemos hablar? Es un punto negro, toda esa carretera. Incluso con el equipo pudieron comprobar allí varias cosas, flor, ramos, incluso una bicicleta de un ciclista que allí se mató un ciclista hace muchos años y dejaron allí en lo alto de la carretera la bicicleta pintada de blanco con muchos ramos, y eso está allí puesto. Y me cuentas que hay ramos de flores, como hemos visto en tantas partes del mundo, digamos como una ofrenda, porque se han concentrado en esa zona, en esa curva, accidentes en los últimos años, ¿o? Sí, en esa curva y en la siguiente. O sea, es un trayecto de muchísimos accidentes y gente muy joven la que ha muerto allí. Sigues tu investigación, con mucho mérito yo creo, ya no solo las tumbas, con nuestros compañeros, el Día de Perros, buscando la grabación, pero llegando hasta el lugar. ¿Y crees que hay más personas en ese entorno tan reducido que han tenido encuentros de este tipo o encuentros misteriosos? A ver, yo te puedo explicar que al lado de la ermita hay una masía, que antes era masía, ahora es un restaurante. Entonces yo entré y hablé con el propietario del restaurante y le expliqué más o menos que estaba mirando esto, porque me había pasado hacía muchos años lo que nos había ocurrido con esta mujer. Y entonces me dijo, dice, mira, yo lo único que te puedo decir es que yo llevo aquí 5 meses, se llevaba muy poco tiempo allí. Y nos dijo que han habido clientas suyas que han suben a los servicios y le dicen que hay una mujer en el servicio y allí nunca hay nadie. Y es una planta de arriba y han visto una mujer. Una mujer. No apagues la luz, que hay una mujer en el servicio. Y allí no hay nadie. ¿Y han descrito a esa mujer en alguna ocasión? No. Pero la persona que regenta ese lugar te lo dijo con toda la normalidad que le había ocurrido. Y me dijo, yo no creo. Dice, pero es que ya me lo han dicho varias. Dice, incluso en la parte de arriba hay una terraza. Dice que tiene unos porticones grandes de madera, porque es una masía muy antigua. Y tiene un pasamanos de estos de hierro. Y dice, yo lo cierro todas las noches y por las mañanas está abierto. Y al otro día vuelta lo mismo, siempre está abierto. O sea que el hombre, a pesar de su escepticismo, como pasaba con vosotros, que llegases tú con esta historia le abrió la posibilidad de recordar cosas que estaban pasando en ese entorno de la ermita, las tumbas y la curva. Sí. Nosotros a partir de ahora ponemos esta historia en conocimiento de todos ustedes. El punto exacto es una carretera que está cerca de qué población? Castellar de Vallés. Está entre Castellar y Sabadell. Y queda clarísimo, ¿no? Yo creo que habrá muchísimos espectadores que ahora mismo tomen nota, recuerden historias y, como sabemos perfectamente de la honestidad de muchos de nuestros seguidores, seguro que hay nuevos datos. Y esos datos los tendremos que compartir aquí. Lo que hemos hecho es convertir una experiencia que es terrorífica en una investigación abierta. ¿Pero gracias a qué? Gracias a Sonia, Bernat, y gracias a unas personas que la curiosidad les ha podido y quieren saber más. A veces no se puede cerrar el círculo en el misterio, pero vamos a intentarlo. Te lo prometo que vamos a intentarlo. Muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo tu testimonio, tu emoción al ver el reportaje y que continúe la investigación, por supuesto. Muchas gracias. Sonia, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Buenas noches. La importancia de un caso cuádruple en este suceso. Cuádruple, claro, una alucinación cuádruple es curioso, ¿verdad?, de ser así. Y tendrá que ver con esas tumbas y con la historia antigua, desde el románico, o por la cantidad de accidentes. En fin, uno de esos puntos, sin duda enigmáticos,
sobre los que tendremos que seguir planeando de alguna forma. La muestra de que nuestra piel de toro, ¿cuántos hay de estos casos? ¿Cuántos hay a nivel de encrucijada de misterios? ¿Cuántas personas no hacen lo que ha hecho Sonia y se callan y a ver si me van a tomar por loco y no digo nada? En fin, nuestra idea, por supuesto, desenterrar todo esto, nunca mejor dicho. Gracias, Sonia. Seguiremos la investigación y nosotros proseguimos, continuamos y nos vamos a una historia que yo creo que les va a apasionar. Esto tiene que ver precisamente con la antigüedad. Lo adivinábamos un poco antes con imágenes muy hermosas. Hablamos de una zona también muy concreta, muy poderosa, y hablamos de los cátaros. Los cátaros, que era un seguimiento, digamos, herético, una forma de aproximarse a Dios sin intercesión de la Iglesia. Les llamaban buenos hombres, tenían sus mitos y sus ritos. Y fíjense, en Morella, una preciosa localidad del Maestrazgo, hay una danza de la muerte. Una danza de la muerte que yo les prometo que a mí me impactó hace muchos años investigando por esas tierras. Iba yo con unos cascos, con música, Carmina Burana ni más ni menos, y me quedé mirando un fresco que me puso la carne de gallina. Y yo no sabía que ese fresco resulta que tiene que ver con la historia que vamos a investigar a continuación. Viajemos a Morella en imagen para encontrarnos con los últimos cátaros españoles. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fueron exterminados? Y vean este fresco, esta danza de la muerte que parece que oculta un enigma cátaro. Y ahora, por favor, situémonos sobre esta zona concreta, mágica, telúrica, zona de poder, el Maestrazgo. A mí me impresionó mucho esa pintura, pero es que hay infinitos misterios. Yo quiero, por favor, que presten mucha atención en estos próximos minutos, porque lo que viene es una aventura, es reencontrarnos con nuestra historia enigmática una vez más. Todo eso viene concentrado en un trabajo, el cátaro imperfecto, Víctor Amela, que es, yo puedo decirlo, el crítico televisivo, entre otras muchas cosas, yo creo que más importante e influyente de este país, pero es que, y quizás sea más importante, es un investigador entusiasta como pocos. Y está con nosotros y vamos a aprender muchas cosas fascinantes de los cátaros y mucho más. Víctor, bienvenido, gracias, amigo. Muy buenas noches, Iker, gracias por recibirme en esta nave del misterio, estoy encantado. Yo te quiero agradecer además, de verdad, el entusiasmo que viene de enteos, ¿no? Que tiene mucho que ver cerca de la divinidad, o no sé bien, ¿no? Dios dentro de uno mismo, ¿no? Exactamente. Sí, que te impulsa, te empuja. Porque en cuanto supimos de la historia, tu forma de ayudarnos, de apasionarte con lo que has descubierto, yo creo que es una rara avis y por eso estoy muy contento de que estés con nosotros. Están viendo una piedra que tiene su historia, tiene su enigma, tiene su código. Pero vamos a contarlo luego, porque hay mucho que aprender de los cátaros en un inicio. Y luego iremos, de alguna forma, desfaciendo entuertos. Víctor, los cátaros. Yo sé que gran parte del público, lo anunciaba al principio, por supuesto que saben quiénes son, pero muchos no. Mucha gente joven que se incorpora no. Y no es fácil. ¿Cómo resumimos qué era esta herejía, de alguna forma? Pues tú lo has dicho, situémonos en el sur de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, en pleno siglo XIII, en un momento en el que naturalmente la Iglesia Católica domina las vidas de las gentes, pero no son muy ejemplares. Los sacerdotes católicos se encaman con mujeres del pueblo, se quedan con las limosnas, extorsionan a la gente, no llevan una vida muy austera, y eso hace que surja un cristianismo alternativo, otro cristianismo, un cristianismo encarnado por personas muy austeras, son los llamados perfectos, personas muy sobrias, muy ejemplares, muy rectas, que ayudan a las gentes del pueblo sin pedir nada a cambio y les garantizan la salvación del alma. Les dicen, no vayáis a los curas católicos, no salvaréis vuestra alma de esa manera, dejad que nosotros os consolemos, os asistamos y vuestra alma, al morir, viajará directamente a la divinidad. Eso se difunde con un poder terrible que asusta a la Iglesia Católica. Hasta tal punto la asusta que organiza la única cruzada que ha existido de cristianos contra cristianos, la cruzada antialbigense. Masacran la herejía cátara, pero
medio siglo después de esa masacre, a principios del siglo XIV, y ahí sitúo la historia que cuento en el Cátaro Imperfecto, rebrota la herejía con algunos cátaros que son los ultimísimos representantes de esa herejía, llamados perfectos, como te digo, y uno de ellos, el ultimísimo que tenemos documentado, llamado Guillem Belibasta, es el protagonista de una historia real que yo he podido documentar, felizmente. Nadie en España lo había explicado al detalle, y yo recojo su historia en el Cátaro Imperfecto. Una historia que se desarrolla en tierras de la Corona de Aragón, en tierras de la península ibérica, no ya en Francia, que hasta ahora los franceses parecían los propietarios del tema cátaro, sino en nuestras propias tierras. Pues así lo cuenta Víctor Amela, ¿no? Yo creo que no hace falta decir más. Y a mí se me pone la carne de gallina porque me he visto, en su día estuve con Carmen recorriendo Monsegur, que es otro de los enclaves importantes, porque ahí se produce la gran quema de cátaros. Lo ha dicho Víctor perfectamente. Cristianos contra cristianos. Antes de eso, ¿por qué, Víctor? Es decir, los cátaros de alguna forma eran reencontrarse con la iglesia primitiva, tenían una visión de la mujer creo que diferente, sí. Su revolución era muy poderosa y muy pobre también. Era muy pobre y muy poderosa, y sobre todo muy poderosa porque no pedían nada a las gentes. Les garantizaban que un buen fin. Ellos tenían un saludo, que era que tengas un buen fin. Un buen fin significa tu cuerpo es una túnica de carne, es obra del demonio. Ellos creían que el Dios de la Biblia, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que el Papa de Roma, la Iglesia Católica venera, no es otro que Satán, no es otro que el demonio, no es Dios. El verdadero Dios está detrás de ese Dios y ellos lo conocían. Garantizaban a la gente que si creían en ese Dios, su alma se salvaba. Si no, su alma estaba condenada a reencarnarse en el embrión de un perro, un caballo, un pollo, un conejo u otra persona, y así hasta que un perfecto no consolara a ese creyente. Claro, esta es una creencia muy poderosa que despertó la fe de las gentes de esa época, que les seguían ciegamente. Se ha hablado de, por ejemplo, la mujer con una participación mucho más importante. Ciertamente. Por ejemplo, había perfectas. En la Iglesia Católica no podía haber sacerdotisas. En cambio, en la Iglesia cátara las había. Eran mujeres tan sabias y tan perfectas como un hombre. En ese sentido, era una fe, una doctrina democrática, muy igualitaria. Y se convierte en una fuerza poderosa que arrastra a mucha gente que ve que la divinidad, digamos, está más próxima a ese credo que al otro que están viendo. Efectivamente. Y claro, existe la quema. Y además en esa quema, que nos va a contar Víctor brevemente, en esa escena, en esa diapositiva, Víctor, de la historia terrible, hay un símbolo que conecta con esa piedra. ¿Qué pasa en Monsegur? Efectivamente, Monsegur, que es el último episodio del catarismo, cuando ya quedan ahí recluidos los últimos perfectos y perfectas, a partes iguales, eran hombres y mujeres que eran los líderes espirituales de esa herejía, deciden finalmente, después de un largo asedio de la cruzada del Papa y del rey de Francia, deciden por su propio pie descender de ese castillo y entrar en las hogueras en número de unos 200 y morir quemados. Que es una de las escenas, Víctor, que se ha comentado, que yo creo que es de las más escalofriantes de la historia. Se dice en algunas crónicas que aquellos cátaros aislados en esas cumbres de Monsegur bajaron danzando y metiéndose libremente en el fuego. Y cantando. Resulta que un investigador de hace unos años descubrió en los muros de ese castillo, ruinas que aún se pueden visitar y que aún impresionan, unas palomitas de barro cocido emparedadas. Seguramente fue lo último que hicieron esos perfectos. ¿Por qué? Porque la paloma era para ellos un símbolo del espíritu que vuela hacia ese Dios. El perfecto que protagoniza esta historia, Belibasta, decía que el alma del moribundo, cuando es consolado, viaja tan rápido hacia Dios que si fuera desde Carcasona a Valencia y lloviera mucho, ni una gota le mojaría. Tal era la velocidad del espíritu volando hacia Dios. Bueno, se dice incluso que en el momento en que ardían en la hoguera, la perfecta Hermesenda, que era la lideresa espiritual de ese grupo, dejó salir de su boca una paloma blanca que se elevó hacia los cielos. De manera que sabemos que la paloma era un símbolo poderoso, muy importante. Vale, esta iglesia de las buenas personas, entre comillas, esta iglesia que predicaba un apartarse completamente de la lujuria, de los excesos, del poder del dinero, y retirarse. Incluso tenían ritos que vamos a aprender esta noche impresionantes, ¿no? Una forma de morir de alguna forma, de dejarse llevar. Pero en tu investigación, porque en el Cátaro Imperfecto se mezcla novela con investigación real, como diría nuestro común amigo Javier Sierra, novela de investigación. Te has metido a fondo. Esta piedra ha viajado en el tiempo y en el espacio. Y me gustaría que nos contases, Víctor, por qué está aquí de alguna forma como un tótem protector, ¿no? Mira, esta piedra es uno de los misterios de mi vida, quizá el misterio de mi vida, porque esta piedra ha viajado durante 7 siglos a mis manos. ¿Por qué a mis manos? No sé por qué a mis manos, pero plantea una cuestión que yo he tenido que responder, y la he respondido
escribiendo ese libro. Esa piedra aparece en una casa familiar en el pueblo de Forcall, es un pueblo vecino de Morella, a 13 kilómetros, en esas tierras del norte del Reino de Valencia, en el Maestrazgo, en los pueblos de Morella, haciendo unas obras en esa casa familiar, aparece emparedada. Emparedada desde cuando piensa que esta piedra no tiene ni rastros de fuego ni de erosión meteorológica. Es decir, que alguien la esculpió, la labró primorosamente. Son dos palomas que se dan el beso con sus picos en la arista de la piedra y que llega a mis manos en el fruto de esas obras. Yo investigo. Especialistas del Museo Mares de Barcelona me certifican que fue esculpida a principios del siglo XIV, es decir, coincide temporalmente con el periodo que yo estoy investigando, y junto a ella, junto a esa piedra, que además un amigo, no sé si común, Luis Racionero, uno de los primeros que ha escrito, que ha novelado el tema de los cátaros en España, los cátaros en el Pirineo en este caso, me dice: Víctor, es un símbolo cátaro, claramente cátaro, es la piedra palumba, palumba es paloma en latín. ¿Qué hace eso en tus manos? Bien, eso despierta en mí la emoción de la investigación. Junto a la piedra resulta que aparece otro objeto muy importante, Iker. Que además tiene una fuerza tremenda. Es un cuchillo atávico que, curiosamente, Víctor, luego veremos y casi ha aparecido también misteriosamente en la recreación de nuestros compañeros. Emparedado, junto a la piedra aparece este puñal. Un puñal en cuya hoja se lee una inscripción en catalán arcaico, catalán medieval, que dice: Soc com cal quan punxo fai mal. Soy como debo cuando pincho hiero. A mí, claro, eso me conmociona y tengo la certeza, Iker, en ese momento, de que este puñal ha matado, de que este puñal ha asesinado. Bien, en el fruto de mi investigación, la biografía del protagonista de la historia, Belibaste, que existió realmente, empieza con un asesinato. O sea, él asesina a un pastor que quiere delatarle como hereje cátaro, se ve obligado a matarle y ahí comienza una larga huida que le lleva hasta las tierras de Morella, donde aparece este puñal. Es decir, no puedo evitar con toda certeza prácticamente decirte que este es el puñal que asesina en manos de Belibaste y que llega a mis manos 7 siglos después y que me mueve a investigar y a escribir esta historia. Pero casualidad no lo creemos. Las historias quieren ser contadas. Las historias quieren ser contadas, ciertamente. Y nosotros vamos a aprender. Y cientos de miles de amigos ahora mismo, yo estoy seguro que están hipnotizados y quieren saber más de esos cátaros. Luego perfilaremos esas últimas comunas que rebrotaron la vieja fe y que ocurría eso en nuestra piel de toro, de alguna forma, en una zona maravillosa como el Maestrazgo. Pero yo me he escalofriado, Iker, porque tú has dicho una cosa ahora que a mí me ha llegado mucho. Las historias quieren ser contadas. Alguien tiene que contarlas. ¿Pero quién? Yo, la verdad, me he escalofriado preguntarme por qué yo. Investigando mi genealogía, la de los Amela, de padres a hijos, de forma ininterrumpida he podido certificar que mi familia no se ha movido durante 7 siglos de esa zona, que un ancestro mío, Guillem Amela, vivió en la Morella a la que llegó en 1314 Guillem Belibaste, es decir, fueron coetáneos y convivieron en las mismas calles. Yo no puedo evitar pensar que nuestras sangres están emparentadas y que en mis venas corre sangre de aquellos últimos cátaros, de manera que, de algún modo, el destino me ha determinado a escribir esa historia. ¿Por qué esos últimos cátaros españoles, después de la gran quema en Francia, que rebrotan esa fe, que creen que esas llamas no pueden ocultar esa nueva doctrina, por qué se instalan ahí y siguen poniendo en peligro su vida, me imagino? Quizá por eso emparedaban sus cosas, como ha ocurrido otras veces en la historia. Por ejemplo, entre los cátaros había una serie de códigos, de saludos. Pero vayamos a una escena impresionante. Quiero felicitar una vez más a nuestros compañeros de realización. Una que a mí me ha impresionado muchísimo. El cátaro está a punto de morir y ocurre un rito, caramba, que también nos deja un poco con los pelos de punta. ¿Qué ocurre? En catalán antiguo el consolament, en latín el consolamentum, era el ritual cátaro por excelencia. Era una mezcla de bautismo, extrema unción, ritual principal para ellos. ¿Por qué? Porque era el ritual que garantizaba un buen fin. Era el ritual que garantizaba que ese espíritu divino, que es nuestra alma, está aprisionado por la túnica de carne, que es como lo decían ellos, que es una cárcel para el alma, que es el cuerpo. Si el ritual es correcto, que era leer un pasaje del Evangelio de San Juan, imponer las manos en ciertos lugares, garantiza que en el momento de la muerte ese espíritu viaja directamente y se reúne con la divinidad, ya no se reencarna, ya no sigue en este mundo material y bajo, en este infierno en el que vivimos. De manera que era el ritual principal. Lo imponía el perfecto. Solo el perfecto podía imponer el consolament. ¿La mano del perfecto incluso a veces ayudaba a ese viaje? Claro, esta es una de las cosas que se ha explicado, incluso en su momento para denostar esos perfectos. Se decía que ellos, en el momento de consolar a ese moribundo, le ayudaban a morir. Era una eutanasia sagrada. Imponían la mano en la garganta del moribundo y presionaban ligeramente para, como en una asfixia santa, ayudarle a que el alma viajara directamente. Era en parte una acusación, pero yo no descarto que en muchos casos fuera así, fuera realmente, de una manera piadosa, de una manera compasiva, ayudar a esa persona que sufre
a morir. Porque también, Víctor, como ocurrió con los templarios, los cátaros, con el poder que iban alcanzando, sufrieron campañas de descrédito. Evidentemente, también se les habrá mitificado en muchos aspectos y considerando lo que es la historia, no sabemos, ¿no?, dónde está el término medio. Pero había otro rito. Yo recuerdo hace muchos años el primer libro sobre cátaros que leí, tenía una piedra más o menos similar en la portada del libro, y hablaban de la endura. Y aquello a mí me impactó también. Y me gustaría que Víctor nos pusiese esa diapositiva ayudada con imágenes. ¿Qué era la endura para los cátaros? La endura era un ritual que practicaban solo algunos perfectos, algunos de los líderes del catarismo. No lo practicaba la gente corriente porque era un ritual muy exigente, muy extremo. Consistía que en el momento en el que el perfecto consideraba que ya había cumplido su ciclo vital, que ya había ayudado a lo que tenía que ayudar, que ya su vida estaba completada, dejarse morir por inanición, de ayuno, sin ingerir ningún alimento sólido ni líquido, retirarse probablemente a una cueva o quizá a una cava, una galería subterránea, y dejar de comer, dejar de beber y dejarse morir, porque ellos mantenían que después del ritual del consolament o moribundo, si este volvía a comer o beber, había que repetirlo, quedaba invalidado, de manera que para garantizarse ellos la salvación de su propia alma, se retiraban, practicaban este ayuno sagrado, esta endura letal, morían en ese apartado lugar y ya su alma volaba directamente a reunirse con la divinidad. Otra cosa más, Víctor, por ejemplo, en tu investigación, porque es lo que pasa muchas veces, cuando vemos lo que es una novela, y bueno, con el tema de los cátaros, el tema de los templarios, con todo lo que se ha escrito, y sobre todo con lo que se ha escrito, que sinceramente es siguiendo el rebufo de... Pero eso pasa hace tiempo. Y yo les aseguro que la investigación de Víctor Amela en esta novela de investigación, valga la redundancia, es impresionante. Él se ha metido tan a fondo, ya no solo en genealogías, legajos, búsquedas, piedras, arqueología, se ha metido tan a fondo, embriagado por esta historia que quiere ser contada, que ha llegado a conocer ritos y cosas cotidianas que yo no conocía. Tampoco soy un experto en cátaros, pero no son muy habituales, no se cuentan. Por ejemplo, con la comida y una serie de productos incluso que pueden tener que ver con los cátaros muy conocidos, y ritos con el pan, por ejemplo. Claro, porque fíjate que en los documentos en que he basado la recreación, la novela, de hecho te diré que, como dices bien, es novela de investigación, todo lo que describo ahí, personajes, fechas, lugares y hechos, está contrastado documentalmente, sucedió realmente. Lo único que yo le pongo es la emoción del momento, pero sucedió realmente. Y me he encontrado con descripciones meticulosas, recogidas por el inquisidor, que interrogaba a los acusados, de cómo comían, en qué creían, qué diálogos o discusiones mantenían. ¿Comían distinto? Y es bonito lo de la comida, por ejemplo. Víctor? Sí, comían distinto en el sentido de que el perfecto se privaba de carne, no podía comer carne. Él llevaba colgado de la cintura, de un cordelito que llevaba en la cintura, una escudilla, y comía solo en esa escudilla y en ninguna otra, para no contaminarse de rastros, de trazas de carne. En la intimidad de sus casas, ellos bendecían el pan jamás con el signo de la cruz. Para ellos el signo de la cruz era aberrante, era infamante. Decían que era el leño en el que han colgado a nuestro padre. No podemos venerar el leño en el que han colgado a nuestro padre. Y utilizaban el signo del círculo. Trazaban un círculo sobre el pan para bendecir ese pan. Lo que comía eran verduras, hortalizas y pescado. Y fíjate, lo del pescado es muy curioso. Ellos consideraban que el pescado no era hijo de la reproducción sexual, sino que nacía del agua. Por tanto, era puro y podían comerlo. Y idearon un sistema para poder conservar el pescado más tiempo. Ellos hervían el pescado, hacían una pasta y la empanaban con pan. De manera que la empanada gallega, es cátara. Porque fueron creyentes cátaros y algunos cristianos que conocían esas tradiciones culinarias las que por el Camino de Santiago llevan la empanada galicia. De manera que es una cosa curiosa que me apetece compartir, ¿no? Era el pescado la comida principal del perfecto cátaro. Yo no quiero desvelar muchas cosas porque lo que deseo es que nuestro público, quien quiere investigar, quien quiera saber, quien quiera apasionarse, se meta en el Cátaro Imperfecto que publica nuestro amigo Víctor Amela. Por cierto, también es un poco un misterio, ¿no? Porque con un éxito impresionante desde el principio y con lo difícil que está el mundo de la literatura. Y nosotros se lo recomendamos vivamente, de verdad. ¿Sabes lo que dijo Belibasta en la hoguera? Justo antes de morir quemado, porque Belibasta... ¿Lo podemos contar? Yo te explico una cosa. Belibasta cae finalmente porque es traicionado. Un traidor llamado Arnau Sicre, pagado por el obispo inquisidor con mucho dinero, durante 3 años se infiltra en el grupo morellano de Belibasta, toma nota de todo lo que hace y lo que dice, consigue traicionarle apelando a su codicia y a sus bajas pasiones, porque aunque era un perfecto cátaro, era tan imperfecto como tú y como yo, cae en la trampa del traidor
y finalmente es prendido por el inquisidor. Y gracias a eso conocemos cómo vivía, porque el inquisidor fue muy celoso y anotó estrictamente todo lo que consiguió extraerle a esos últimos cátaros. Te cuento esto porque, como tú dices, esta es una historia muy desconocida y yo estoy muy orgulloso de haberla sacado a la luz, haberles dado carne y sangre a esas personas que convivieron con nuestros antepasados. ¿Y qué dice ese último cátaro en la... ¿También lanza algún tipo de profecía? En la hoguera, en el momento en que está a punto de morir, dice: dentro de 700 años, el laurel reverdecerá. El laurel también era un símbolo cátaro. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde ese momento? 700 años. Esa piedra está aquí, ese puñal está aquí, y estamos hablando de la historia de ese hombre. Yo creo que no se puede añadir más, y quien quiera que vaya a investigar. Hay restos, hay cosas, hay elementos. Esa piedra está en un museo después de la investigación de Víctor Amela. Esa danza de la muerte, ¿verdad, Víctor? Donde puede haber incluso criptosímbolos que tengan que ver con el catarismo. Yo comprendo que te impresionara, porque de verdad que es un vestigio pictórico mural en el claustro de San Francés de Morella, impresionante, uno de los mejor conservados de Europa, y que tengo que confesarte que una vez ya publicada y ya la novela en las librerías, reparo en una epigrafía que dice en catalán antiguo: ¿dónde está tu tesoro? Lo es tu corazón. Que es una buena frase. 700 años después, reverdecerá el laurel, el último cátaro en la hoguera en nuestro país. La investigación, Víctor Amela, el cátaro imperfecto. No me extraña que sea un éxito, yo me lo estoy leyendo, y te deseo, compañero, todo el éxito del mundo, que las historias vuelvan a cruzarse y que compartamos esta filosofía tan milenaria, si se me permite, ¿no? De apasionarnos con nuestra historia, y tú lo sabes muy bien, y yo lo sé muy bien, cuando ellas te atrapan, te conducen a lugares ignotos, pero siempre maravillosos. Y que hay algo muy poderoso detrás que no sé exactamente qué es, pero que mueve esta historia y ha hecho que tú y yo estemos aquí hablando de esto ahora. Sin duda. Yo jamás, ni en el mejor de mis sueños, hubiera soñado estar hablando de un tema tan caro para mí contigo aquí y compartiéndolo con tanta gente. Sin duda. Hay algo detrás que palpita. ¿Y cuántas personas ahora mismo van a querer saber más, van a preguntarse sobre los cátaros, van a viajar a lugares, quizá el propio maestrazgo buscando pistas? De alguna forma resucita, 7 siglos después, una vieja historia bastante injusta, ¿no? Con fuego y con fe. Víctor Amela, el cátaro imperfecto. Todo lo mejor para ti, compañero. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Yo les decía que es una historia tremenda y que nos han contado muchas cosas de los cátaros de Francia. Como pasa, les voy a contar algo al final del programa, como pasa con todo, sobre todo con nuestra historia y nuestra arqueología. Pero qué demonios, siempre considerándola inferior, siempre con complejo como de ser algo que no está a la altura, cuando es todo lo contrario. Sí, voy a contarles una cosa que me ha pasado recientemente y que les puede interesar. Vámonos ahora con otro tipo de profecías visuales, profecías que surcan los cielos, a modo de mensaje para la humanidad o cuestión tecnológica oculta. Lo que vamos a contar ahora viene siendo una especie de presencia global desde hace unos 20 años. Tenemos que saber por qué. Santiago Camacho tiene más datos. De alguna forma abrimos ese espacio siempre inquietante que aquí llamamos, ya lo saben, la cara oculta. Vamos a abrir nuestra cara oculta para hablar de un tema muy curioso, yo creo, y que demuestra cómo, en el fondo, todo cambia constantemente, todo fluye, decía el filósofo, ¿no? Los famosos objetos volantes no identificados han ido apareciendo con otras formas que nada tienen que ver con lo antiguo, y hay quien piensa si son un reflejo de nuestros anhelos espaciales o si realmente ese misterio, sea el que sea, y que nos visita desde lo más remoto, va variando, ¿no? Para que lo entendamos. Bueno, de un tiempo a esta parte, y hoy en Internet, por ejemplo, y en noticiarios, van apareciendo filmaciones con una forma muy concreta. Los triángulos muy oscuros. Por cierto, Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, además, recientemente también se habló del fraude en algunas de las fotografías de la famosa oleada belga. Famosa para los que nos gusta esto, claro. Pero es cierto, hoy en día, en pleno 2013, sigue existiendo esto de la observación de figuras inmensas, en muchas ocasiones triangulares. ¿Cuál es el misterio de los triángulos negros? Pues es un gran misterio y que tiene mucho que ver con lo que decías, con la evolución de las formas del, entre comillas, diseño industrial de los objetos voladores no identificados, que parece evolucionar de una forma casi acorde a las modas y a las formas de los aparatos humanos. Los platillos volantes prácticamente han dejado
de verse, y en su lugar han sido sustituidos en las últimas 2 décadas por unos misteriosos triángulos negros. Fíjate que organizaciones ufológicas internacionales que llevan un exhaustivo control de los avistamientos que se llevan a cabo en todo el mundo, pues tenían cifrado que hasta la década de 1990 este tipo de avistamientos de objetos en forma triangular apenas reportaban el 3% de los avistamientos totales. A partir de esa década son casi el 40% de los avistamientos, casi la mitad en cierto sentido, de los avistamientos mundiales los que tienen esta forma triangular. Con lo cual se ve claramente una evolución y que un punto de ruptura sucedió en ese momento en la década de 1990. Y ese punto de inflexión, Santi, sin duda es la llamada oleada belga, que yo no sé, 20 años después, y se ha estudiado qué elementos nos arroja. Viéndolo en cifras, es algo impresionante. Nadie puede dudar que esos objetos, sea lo que fueren, sobrevolaron, ¿no?, el territorio de los belgas. De hecho, es el caso, o la oleada, el flap, como llaman los ufólogos, más importante y mejor documentado de la historia. Fíjate que estamos hablando de que en los años 1990, 91, 92 y 93, los cielos belgas fueron surcados de una forma bastante frecuente por este tipo de objetos triangulares, y dejó un saldo de 13.000 testigos, que se dice pronto. De ellos, 2.500 dejaron testimonio escrito y firmado con dibujos absolutamente exhaustivo de su información. De esos eran 150 miembros de la gendarmería belga, que 150 policías, testigos de primer orden, pero es que incluso el general Wilfred de Brouwer, que era el jefe del Estado Mayor belga, emitió un informe y dio una rueda de prensa pública reconociendo que objetos sólidos, objetos que podían ser aparatos, fueron perseguidos por F-16 de la Fuerza Aérea belga, detectados por los radares, y que él daba testimonio de que algo inteligente había violado el espacio aéreo belga. Y bueno, pues allí dio esa rueda de prensa famosa en la cual se dio marchamo oficial a aquella casuística. Número rotundo, Santi, evidentemente, 2 décadas después, que también, hay que decir, pelean contra una serie de documentos, algunos, los más gráficos y los más famosos, que luego, de alguna forma, se descubrieron como fraudulentos, después de 20 años de silencio, por parte incluso del propio autor, de una de las fotos más clásicas con un círculo central. Las personas veían más o menos lo mismo. Lo curioso es que, pasados unos años, ese fenómeno, ese misterio, ese artefacto, lo que sea, aparece, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya es época de la primera Internet, de alguna forma, y ya se filma, como en el caso de Fénix. El caso también más impresionante, digámoslo así, de este tipo de triángulos, sobre todo también por el número de testigos, lo vio prácticamente toda la ciudad. Phoenix es la 6ª ciudad más grande de los Estados Unidos, es decir, no es un pueblecito, es una ciudad de miles de habitantes, y el objeto fue filmado, fue fotografiado, fue documentado exhaustivamente. La Fuerza Aérea primero dijo que no tenía nada que ver con ellos, y luego, como suele pasar en estos casos, de repente surgieron unas extrañas maniobras militares que podían estar relacionadas con este objeto, pero lo cierto es que los testimonios gráficos y los testimonios de los testigos no dejan lugar a dudas de que era algo muy extraño. Estamos hablando de un objeto que se estima tenía, y es difícil de creer, alrededor de 1 milla de diámetro, 1,5 kilómetros, es decir, algo muy por encima de cualquier posibilidad de la tecnología humana, o al menos de la tecnología humana que conocemos, y que voló durante cientos de kilómetros, un trayecto que abarcó 2 estados, Arizona y Nevada, y en ese trayecto fue visto por miles y miles de personas. Bien, y a día de hoy siguen existiendo, sigue habiendo filmaciones, con ese marasmo imposible ya de descifrar su verdad o su mentira, que es la red, pero sigue habiendo reportes de este tipo de sucesos. Y la gran pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué nos visita hace 20 años por lo menos con esta forma triangular y estas grandísimas dimensiones? Pues la verdad es que efectivamente, pues mira, el año pasado, por ejemplo, en un sitio tan remoto como el Himalaya, pues hubo avistamiento de este tipo de objetos, pero ya se producen con tanta frecuencia que ya han pasado a no ser noticia. Ya la acumulación, pues un nuevo testimonio no aparece reflejado en los periódicos, pero hay sitios como un lugar en California que lo llegan a llamar el Callejón de los Triángulos, que curiosamente linda con el estado de Nevada y está muy cerca de la mítica Área 51, donde se ven estos
estos objetos con muchísima frecuencia. Ello ha llevado a pensar que se trate de prototipos humanos o de aeronaves de fabricación terrestre. Pensemos que cuando se inicia la oleada belga es precisamente cuando empiezan a entrar en producción el bombardero B-2 o el F-117, el avión invisible, que tienen precisamente una forma triangular. Y ello ha llevado a suponer que estaríamos ante este tipo de objetos. Pero claro, cuando ves el comportamiento con aceleraciones increíbles, velocidades absolutamente supersónicas y sobre todo también una cosa curiosa que caracteriza a estos triángulos, que es una cierta tendencia al exhibicionismo. Vuelan bajo, tienen luces muy brillantes que son fácilmente detectables, incluso luces de posición de colores como pueden tener los aviones que todos conocemos. Es decir, estamos hablando de un fenómeno muy extraño y muy difícil de catalogar dentro de lo que sería pues la experimentación de un prototipo secreto. Santiago, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos indagando en busca de qué hay detrás de estos triángulos negros inmensos. Yo solo recuerdo un caso, en España no ha habido muchos, ¿verdad?, de triángulos así tan claros, pero como decimos, esto ocurre como con los famosos vuelos de la CIA. Podemos pensar igual, que al final era leyenda urbana, propio de conspiración, ¿verdad, amigo?, propio de mundos un poco estrambóticos, y luego, vaya que si eran vuelos auténticos, terrenales, rotundos y secretos. Igual ocurre lo mismo con esto, sea humano o no, lo que haya detrás. Santiago Camacho, compañero, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hablamos de fraude y sin ningún rubor, porque, por ejemplo, en el caso de Bélgica lo hubo, clarísimo, ¿no?, con algunas fotos. Hay quien piensa que nuestro programa, o que por defender ciertas verdades, que yo creo que no es así, ocultamos todo aquello que vaya en contra de lo sobrenatural, de lo misterioso. Y yo creo que no, que de los fraudes también se aprende, de cómo se hace el fraude, de por qué se hace, de cómo influye en una comunidad. Eso es teología del misterio. Y esta historia que viene a continuación tiene mucho de eso. Yo creo que les va a gustar. Y todo comenzó en La Voz de Galicia, en el mítico periódico, ¿no? Y todo comenzó leyendo una columna que me hizo mucha gracia, porque, en fin, se lo voy a leer a ustedes a ver qué les parece. Decía, el fantasma se llamaba Manolo. Y Nacho Mirás, el reportero, el periodista de La Voz de Galicia, comenzaba su crónica para toda su parroquia de esta forma. Querido Iker Jiménez, te escribo esta carta para contarte una historia que podría encajar bien en tu nave del misterio. Pues sí, ha encajado bien. Se habla de un fraude cometido por algo, broma o algo más. Vamos a conocer lo que pasó en Portomeiro. Ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero y se ha encontrado, como era de esperar, con las dos posiciones. ¿Fue un fraude, un poltergeist falso con alguna motivación extraña? ¿O fue verdad? Y lo del fraude es una máscara. Y luego va a venir un historiador que nos va a contar algo que yo creo que es muy poco conocido. En España, sobre todo en tiempos más remotos, en los años 30, hubo auténticos especialistas en generar fraudes. ¿Saben para qué? Para que los inquilinos huyesen, para provocar desahucios. Y para eso había luces, ruidos, en fin, falsos poltergeist. Los otros poltergeist. Viajemos a Portomeiro y luego intentaremos descifrar el misterio de qué movía y quién movía los hilos. Cuentan las crónicas que en la casa de Cesáreo y Sabina en Portomeiro, en 1977, se produjeron unos extraños fenómenos que nunca pudieron ser explicados. Hace solo unas semanas, Nacho Mirás, periodista de La Voz de Galicia, decidió investigar el caso sobre el terreno y creyó haber encontrado la respuesta al enigma. Todo habría sido una invención de uno de los hijos del matrimonio, Manolo Barca. Año 77, estamos hablando, es de una casa en la que los habitantes de esa casa, que son una familia, hay 6 niños y hay un matrimonio que vive en esa casa, en Portomeiro, en el lugar de a iglesia, pues que ocurren cosas raras. Se caen piedras, hay ruidos extraños, se sienten golpes, ropas, combustiones espontáneas de ropa. Los que viven esta situación, que son un matrimonio formado por un cantero, su mujer y sus 6 hijos, aseguran que eso se produce, hasta el punto que Cesáreo Barca, que es el padre de la familia, se morirá convencido de que lo que ocurre allí dentro no tiene explicación.
allí en esa casa vive la mujer, la viuda de Cesario, y este hijo, José, que la cuida. Y yo, pues, sin saber muy bien cómo le voy a entrar a una persona por una cosa que ocurrió hace casi 40 años, lejos de recibirme mal, me recibe muy bien. Y me dice que efectivamente, que él se acuerda de todo aquello, que había cosas que ocurrían, que nadie explicaba cómo eran, y que pasó. Y él mismo me brinda la posibilidad de que hable con los vecinos y que les pregunte. Y es a continuación lo que hago yo. La señora que habla conmigo, que es una vecina, me dice que está convencida de que uno de los niños que había en la casa era el autor de todo y que así lo había reconocido ya años después de la muerte de su padre, ya cuando era adulto. Tras la publicación del reportaje, algunas personas muy próximas a la familia protagonista negaron indignados esta posibilidad. Están seguros de que pasó algo sobrenatural en el año 77, que se repitió a finales de los 90, y ellos lo vieron con sus propios ojos. Yo lo que vi fue caer las piedras delante de mí. Y el sombrero de mi cuñado por la puerta, la máquina de coser rompió, los pocillos rompieron y eso era un desastre. Claro, usted estaba dentro de la casa y se veían caer dentro de la casa piedras. Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Y no se sabe de dónde venían esas piedras? No. Caían a plomo. Las piedras caían a plomo, pero de dónde venían no se sabía. Y alrededor no había nadie. Porque yo fui a vigilar más que una vez. Manolo no ha hecho nada de eso. Nada. Eso sucedió y él venía a trabajar y sucedió todo estando él presente también. El cura tuvo que verlo también porque marchó asustado. Para el cura también era evidente que ahí pasaba algo raro. Sí, claro. Muy raro. Es una cosa muy rara. Para aquellos que se enfrentaron a lo incomprensible, Manuel Barca solo fue una víctima más de lo que fuera que ocurría en aquella casa. No tuvo nada que ver, además está muerto, no se puede defender y le han adjudicado el problema de los fenómenos de allí y bueno, él no ha sido, entonces te sienta mal. Era imposible que alguien fuera. Además tú veías las cosas flotando, volando, que no podía ser la mano de alguien humano. Mira, soy Paco Pérez Caballero, soy periodista. Ah, olvídelo. Ya estuvo aquí otro señor. Sí, pero... No quiero dar historias de esas, perdón. No se preocupe, que... No se preocupe. Discúlpeme. Pregunto por ahí a los vecinos, yo no quiero hacer nada todavía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo lo que oí fueron los comentarios esos, que era una chiquillada, hombre, que no es cosa de... Sí, que no pasó nada en realidad. No era cosa de decir de otro mundo, de haber milagros o cosas de eso. Resulta que os que tiraban as pedras estaban na cama. Eu puxeme ao alto na porta da habitación. Aquela noite non botaban pedra ninguna. Nos marchamos dali e non houve pedra para nada. O sea, cuando estaban ustedes allí mirando, sí, no tiraban las piedras. No tiraban pedra ninguna. Eso es lo que se contaba, pero ¿alguien llegó a verlo realmente cómo tiraba la piedra este hombre? Llegó a decirlo él. ¿Llegó a decirlo él? Claro, ah. Dixo él mismo. Despois, eso dixo él. Pasado o tempo, él mismo dixo que fora él. Yo ya no fue allí para nada porque ya sabía que eso era todo un comentario. Ya. Eso no existe, hombre. Eso era todo naturaleza, los gamberros que había adentro. Ya. El hermano que se está ahí ha muerto y una hermana. Porque ellos querían que les dieran una casa. ¡Claro! Y se inventaron toda esta historia. Se inventaron toda esa historia. ¿Y usted llegó a ir allí a ver qué pasaba o no? É, los onde estou dicindo. Sí, sí. Que vin aquelo todo, meu pai tamén. Han llamado varias personas diciendo que todo aquello era verdad.
que, home? No, no. Non foi nada de verdad. No podemos dejar de preguntarnos si ocurrió realmente algo extraño en aquella casa. ¿Fue todo una invención de Manolo Barca? Nos gustaría habérselo preguntado, pero por desgracia, ya no podrá desvelar el misterio. Al final nunca sabremos qué ocurrió en este caso de Portomeiro. Visiones absolutamente discordantes. Los que piensan que realmente hubo un poltergeist, un fenómeno extraño, y las personas que creen que todo fue una broma. A veces esas bromas han llegado muy lejos. Desde principios de siglo en nuestro país, seguramente desde antes, hay crónicas e historias de otros poltergeist humanos, demasiado humanos quizá. Yo quiero contarles algo en torno a lo que está trabajando un excelente investigador, es Juan José Sánchez Oro, licenciado en Geografía e Historia, y además yo creo que es una de las voces más autorizadas en los últimos años por su seriedad, su honestidad y su visión sanamente escéptica de estos temas. Y yo sé que él está trabajando sobre esos falsos poltergeists que han llegado a provocar, en muchos casos, desahucios. Serían desahucios de otro tipo, ¿no? No los que estamos acostumbrados, por desgracia, hoy en día. Personas que se han marchado aterrorizadas. ¿Es verdad esto o también es mito? Juan José Sánchez Oro, bienvenido. Buenas noches, amigo. Hola, muchas gracias. Tú empiezas la investigación de ese tipo de casas de duendes diferentes y hay conclusiones asombrosas realmente. Podemos decir, ¿hubo en nuestro país, yo no sé si bandas organizadas o personas con la facultad de crear falsos poltergeists? Hubo, yo creo que por lo menos prácticas, ¿no?, de efectivamente crear una serie de efectos falsamente sobrenaturales para provocar, como tú bien señalabas, desahucios, ¿no? Hay que tener un poco, yo creo, también en cuenta el contexto de la época. Estamos hablando sobre todo de sociedades urbanas, de poblaciones, principalmente yo lo que he estudiado son capitales de provincia, donde la población, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, prácticamente hasta el año 1936, se incrementa, prácticamente se duplica. En el caso de Madrid y de Barcelona pasan de 500.000 a 1 millón de habitantes. Eso provoca situaciones de hacinamiento y provoca también que el alquiler escasee. Y haya prácticamente una especie casi de jungla, ¿no?, en la lucha por los alquileres más económicos. Y en ese caso, pues naturalmente hay algunos que se dedican a provocar esos falsos poltergeists sobrenaturales, ¿no? Pero es muy interesante, Juanjo, yo te lo digo porque sé que es un poco, no sé si un tabú, ¿no?, pero un tema en el que se había indagado pues muy escasamente. Sí que ha habido casos, y luego hablaremos, que han llegado hasta nuestros tiempos. Verán, yo, una de las cosas que recuerdo con más sorpresa es una investigación que efectué junto con otros compañeros hace ya años en un piso en Madrid, y al final eran 2 niñas, sería una historia un poco diferente, ¿no?, las que, emulando a las antiguas hermanas Fox, fundadoras del espiritismo, ejerciendo una serie de ruidos con los nudillos y una cosa rarísima, habían motivado la intervención policial. Su madre estaba casi en los huesos, todo el vecindario estaba asombrado y atemorizado. Bien, imagínense todo esto, en esa época que dice Juanjo Sánchez Oro, y con un fin especial. El fin en ocasiones, por tanto, era crear el terror de tal forma que esos inquilinos se marchasen. Sí, hay una situación también importante. Como te comentaba, lo que ocurre es que la población de Madrid y de Barcelona, sobre todo, pero también del resto de las capitales, recibe mucho, lo que serían muchos habitantes del mundo rural. Y claro, al trasladarse del mundo rural traen también sus creencias. Por lo tanto, partimos ya de que existe una predisposición a creer en lo sobrenatural. Ese es el caldo de cultivo que va a permitir que luego, bueno, pues haya alguna persona que se dedique a utilizar de detonante, ¿no?, esa creencia. Y tenemos casos muy concretos. Por ejemplo, te puedo comentar alguno de Valencia en 1915, donde cuando llega la policía, porque la policía se toma muy en serio estas cuestiones, porque piensa que puede haber también delitos detrás, ¿no?, se crean también algunas situaciones de caos y de orden público. En Valencia, por ejemplo, llegan a acumularse en la plaza de la ciudad, en alguna de las calles, hasta 12.000 personas, tratando de fisgonear qué es lo que ocurre en esa casa, ¿no? El caso del Duende de Zaragoza también hay fotos, ¿no?, que lo avalan. Bueno, pues en este caso que te comento de Valencia, en 1915, al picar en la pared llegan a encontrar una serie de dispositivos acústicos que eran los que estaban provocando realmente esos ruidos extraños. ¿En 1915? En 1915. Así por lo menos es lo que cuenta la crónica. Yo lo que he hecho ha sido fundamentalmente sondear lo que decimos que se llama hemeroteca histórica, ¿no?, que serían periódicos, magazines y boletines de la época.
Y entonces eso es lo que revelan. Hay también un caso que a mí me llama mucho la atención. En 1927 se produce un caso en Madrid muy interesante que tiene mucha repercusión en el resto de la geografía española, que es, se produce en el Cerro de las Ánimas, en un barrio de Madrid que entonces estaba en la periferia, ¿no? Un barrio además bastante humilde, de y casonas. un buen nombre para un caso Claro, extraño, que ya induce mucho, ¿no? Yo tiene ahí también una buena materia prima para empezar. Bueno, pues como consecuencia de ese caso, hay un periodista de Guadalajara que consigue realizar una entrevista anónima a uno de estos duendes de carne y hueso que profesionalmente se dedican a provocar fenómenos. Esta persona dice que le va muy bien, que lo que hace es provocar fenómenos, digamos, de dos tipos. Lo que intenta es o bien hacer que el inquilino abandone la casa, o bien, si se trata de un edificio en venta, conseguir, a través de crear ese caos, que se rebaje el precio de venta al público. Bueno, esto es fantástico. Es decir, hablamos de personas que habían intervenido en más de una ocasión. Sí. Y él dice que le va muy bien. Es más, él presume de que por lo menos ha diseñado un dispositivo también especial para provocar unos ruidos que él comenta que recuerdan a lo que serían los huesos roídos por un perro. Entonces él ya tiene, vamos, toda una parafernalia montada y en principio parece que se dedica a eso. O sea, que le va bastante bien. ¿Quieren alucinar más? Bueno, en extenso dossier que tenemos aquí hay recortes de prensa tan gráficos. Esto sería también la otra cara, ¿no? La cara más oculta de lo oculto y que ocurría en España y que era moneda de uso común. Por supuesto que creemos que había casos sin explicación, seguramente, pero estos también existen y también forman parte de la sociología del misterio. Verán, en titulares: los fantasmas trasgos, endriegos y marimantas utilizados como medio de conseguir los desahucios. Todas las noches aparece en una vieja casa de una típica calle de Barcelona un duende intrigante, ruido de cadenas para asustar a una familia que vive en un modesto piso. La gran pregunta es, ¿se conseguía el objetivo, Juanjo? ¿Las personas llegaban a desembarazarse de su vivienda por considerarla encantada? Sí, porque yo creo que debíamos hablar también de un síndrome de la Casa de Duendes. ¿Síndrome de la Casa de Duendes? Síndrome de la Casa de Duendes. Esto es una manera de recuperar también una terminología que ya en los años 90 la Sociedad Española de Parapsicología, en Madrid, pues hizo una serie de estudios, abordó lo que sería el análisis de los poltergeists, tratándolo no solamente con el análisis de la fenomenología, como te comentaba, sino también intentando abordarlo desde un punto de vista terapéutico, porque entendían que estas familias habitualmente lo viven como un problema, ¿no? Como lo viven con angustia. Entonces, en el caso de ellos, entendían que había que hacer una intervención más allá de lo que es la casuística pura y fría, ¿no? Paranormal, y abordarlo desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, porque seguramente en muchas ocasiones las claves del fenómeno estaban más en esa familia, en problemas a lo mejor de rivalidades internas, de envidia, rencillas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, yo recupero esa terminología para los casos que yo he estudiado y efectivamente me encuentro con esas situaciones. Las crónicas son muy explícitas, nos hablan, por ejemplo, de que las personas dejan de comer, evidentemente son ruidos que habitualmente se producen por las noches, ruidos muy violentos, eso provoca insomnio, y hay una situación también de miedo insuperable en muchas ocasiones que les obliga a abandonar la casa. En algunos casos, muy poquitos, pero algunos hay, se producen un agravamiento de las enfermedades, en el caso de que los inquilinos ya padezcan algún tipo de enfermedad, y también hay por lo menos 2 casos he constatado donde las crónicas hablan de muerte, de fallecimiento de la persona que ya estaba previamente enferma, pero que de los sustos que reciben a veces, porque hay apariciones, hay ruidos violentos, hay toda una casuística muy completa en algunos casos, efectivamente les provoca la muerte. Por lo menos así lo recoge las crónicas de la época. Yo creo que estamos hollando en un territorio apasionante de verdad, porque los que hemos estado investigando estos casos, como Juanjo Sánchez Oro o como yo mismo, vemos muy bien ese deterioro en las personas que conforman una familia que, digamos, vive o está envuelta por un fenómeno supuestamente paranormal. Es que vemos cómo se pierde peso, cómo las ojeras ganan terreno, cómo la angustia e incluso, y yo no sé, Juan José, si tú lo has visto, hay una, o se puede medir de alguna forma, hay una desestructuración familiar en muchos casos, ¿no? Sí. O sea, la convivencia se convierte en un infierno con el paso de los días. Si pasa un día no, pero si los ruidos continúan, si no se averigua la procedencia, queda una pregunta que yo creo que es clave y que los espectadores estarán haciendo. ¿Se pudo llegar a comprobar de dónde venía el encargo? Es decir, ¿había un interés oculto para que interviniesen estas brigadas creadoras de poltergeist? En algunos casos no es fácil, o sea, a veces solamente tenemos la sospecha, nada más, lo ponen las crónicas, a veces hay situaciones muy curiosas. Hay un caso, por ejemplo, que yo creo que por lo menos sería el del primer poltergeist del que tenemos una fotografía en España, por lo menos yo no he encontrado ningún anterior, es de 1912, es un caso que ocurre en la calle Toledo, en Madrid, y aquí tenemos un sastre
que provoca, bueno, que le sucede en su recinto de trabajo, pues hay un auténtico jaleo, ¿no?, monumental, en el que le rompen todos los elementos que tiene, todas las máquinas de coser, todo, ¿no? E incluso él llega a ir con unos trajes al laboratorio municipal a pedir una explicación o pedir ayuda, ¿no? Entonces, este es un caso que en principio, puesto así, y además ilustrado, ¿no?, fotográficamente, pues parece realmente muy sorprendente. Lo que ocurre es que luego los periodistas, cuando van a escarbar en el asunto, se encuentran con que la portera dice que, bueno, lo que ocurre allí es que hay un problema. En este caso es muy curioso, porque en este caso podría ser el propio inquilino el que había provocado el poltergeist, porque tenía unas deudas pendientes con el casero. Entonces parece que de esa manera quería forzar una nueva negociación o inducir a que incluso pues, le condonara la deuda o le rebajara la renta, ¿no? Algo por el estilo. O sea que también tenemos un poco como en este juego extraño de lo paranormal y de lo sobrenatural, todas las partes pues tratan de mover pieza. Claro. Y aunque sea brevemente, Juanjo, efectos más empleados en tu estudio amplísimo que recopila 48 sucesos, ¿se puede hacer una especie de baremo, de medida de qué se empleaba o cuáles eran los estándares para crear falsos poltergeist? Lo más habitual y el elemento de base es el ruido violento, nocturno, ¿no? Ese ruido hecho con nocturnidad, ruidos muy violentos, o sea, parece a veces casi que son las trompetas del apocalipsis, ¿no?, por lo que cuentan las crónicas. Ese es el elemento fundamental, es lo que ya marca la categoría o de una cosa insólita pasa a ser ya calificada como una auténtica casa de duendes. ¿Y para llegar a esos ruidos qué se llegaba a emplear? Pues hay de todo. Por ejemplo, en un caso también muy conocido, que es el de las monjas concepcionistas de Madrid. Ahí es directamente una maza enorme envuelta en un trapo y golpeando en el suelo. Aprovechando ahí la acústica arquitectónica, se iba transmitiendo el suelo y tardaron muchísimo en localizarlo. Fue un mes, la policía haciendo pozos hasta de 12 metros en diferentes puntos del convento y no eran capaces de localizar la causa. Un retumbar casi demoníaco, claro. Sí. Bueno, ahí uno de los casos que te comentaba en los que hay un posible fallecimiento producto de este fenómeno, lo tenemos ahí registrado, ¿no? Una de las personas que vivía en la portería. O sea que hasta eso, bueno, hay una cosa también muy habitual que me llama mucho la atención y es que también, bueno, lo comentáis en el reportaje que habéis estado poniendo antes, ¿no? Y es el lanzamiento de piedras. Pero se concentra en un periodo muy concreto. O sea, a partir del año 30, entre el año 30 y el 36, hay mucha casuística de lanzamiento de piedras. Hasta el punto, por ejemplo, en Córdoba, llega la policía a entoldar un edificio porque no tiene constancia de si las piedras caen de fuera o de dentro de la casa. Entonces llegan a poner medidas de ese tipo para ver de dónde proceden. Y son fenómenos que además luego en el tiempo, según van transcurriendo las décadas, ya no hay prácticamente noción de que vuelvan a ocurrir. Son hijos de una época muy concreta, ¿no? Sí, de esta época que estamos hablando. ¿Apariciones también? Apariciones sí, pero también hay una cosa también que me llama la atención. Las apariciones son muy estereotipadas, es decir, estamos hablando del típico fantasma, las cadenas, algunas veces acompañado de un ruido de una maza tibetana, una cosa así, ¿no? Lamentos, quejidos, pero lo que me sorprende es que habitualmente estas apariciones no se dan dentro de las viviendas, sino que se suelen dar en las calles y plazas. Es en el exterior donde se producen. Eso me ha llamado la atención. Hay algunos casos de apariciones, sí, internas, pero lo habitual es que sean en las calles, ¿no? Provocando también, bueno, pues el estupor y que queden desiertas. Hay mucha fotografía antigua, el Duende de Zaragoza, de sobra conocido, miles de personas, persecución de la policía contra supuestos bromistas con sábanas y linternas que pretendían algo, pero lo que está contando Juanjo Sánchez Oro yo creo que es ya otra vuelta de tuerca, no es la simple broma, hay un interés concreto y parece que profesionalizado. Tampoco sabemos, ¿no? Creo que eso, imagino que después de la Guerra Civil, un poco después, se abandona o la prensa no informa o ya no existe, ¿no?, esa forma de actuar contra los inquilinos. Tú hablas de concentraciones vecinales multitudinarias, reacciones violentas contra esa casa. Es decir, yo recuerdo ahora mismo, tiempo después, la casa de Belmez, uno de los reportajes, una de las imágenes más fuertes es la gente tiene miedo a pasar delante de la casa. ¿Ocurrió eso o al revés? Que la casa se convertía en estigmatizada, que arrojaban cosas contra ella. Es lo que tú comentabas antes. Al drama familiar de las personas que están viviendo esa experiencia viene la presión social, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso este que comentábamos también, del Cerro de las Ánimas, hay vecinos que intentan derrumbar la casa directamente. Entonces la policía, en ese momento la Guardia Civil y la Guardia de Asalto tiene que poner cordones por la noche, vigilancia intensiva, para evitar que los vecinos apedren, ya no es de manera sobrenatural, apedren el lugar y directamente intenten tomarlo por la fuerza y derribarlo, ¿no? Hay pintadas en las casas, ¿no? También, bueno, muy de escarnio. Y claro, todo eso lo van viviendo en primera persona los inquilinos. Es una sociología del misterio absolutamente olvidada, no investigada, pero quizá ha habido un rubor a decir, bueno, son casos fraudulentos. A mí me parecen interesantísimos y que hablan de la mente humana y de las comunidades y su comportamiento, ¿no? Estamos viendo casi un poco a una religión
tirando el templo pagano, ¿no? De alguna forma aquello asusta, aquello es demoníaco, aquello representa algo desconocido, hay que derrumbarlo. Y hablabas también de la intervención buscando posibles delitos y buscando que no haya alteración del orden público, que siempre la había, de la policía, de alguna forma de los vigilantes de seguridad, de la autoridad. Es muy curioso porque eso no ha vuelto a ocurrir, ¿no? Ha ocurrido en escasas ocasiones. En toda esta época, un sinfín de casos donde interviene la policía armada, donde interviene la policía, donde se hacen investigaciones en concreto, que eso nos sorprende mucho hoy en día, ¿no? Se lo toman muy en serio y actúan de manera muy profesional, ¿no? Hasta el punto de que intervienen no solamente lo que serían, pues lo que serían la tropa, digamos, o los números de la Guardia Civil, no más básicos, sino que estamos hablando de escalafones superiores, mandos superiores, oficiales, en algunos casos jueces también intervienen, a veces el alcalde o teniente de alcalde visita el lugar y se lo toma muy en serio porque, ya comentaba antes el caso este de que donde hacen pozos en el convento de Madrid, pero en otros lugares, pues hablan con las compañías del gas, con la compañía de electricidad, a ver si es posible que tuvieran algo que ver, algún conducto de gas, algún conducto de electricidad que provocara esos fenómenos. Ya digo, las inspecciones son muy exhaustivas, en ese sentido son muy competentes y temen también, porque una de las hipótesis que manejan, que es curioso, es de las que siempre se manejan, pero luego nunca aparece confirmada, es que haya lo que llaman un escalo, que es un túnel con alguna finalidad, ¿no? A veces contrabando de mercancía. Y también hablan de que puede ser algún tipo de fábrica de moneda falsa, los ruidos provocados por una fábrica de moneda falsa. Por último, Juanjo, aunque el tema es apasionante y da para mucho, ¿hay algún tipo, después de hacer este trabajo increíble, hay algún tipo de diferenciación? Es decir, ¿hay algún comportamiento claro en que veamos en otros poltergeist que se diferencia de estos otros? Yo lo que percibo es sobre todo que, al margen de lo que serían los fenómenos en sí, que no veo tampoco mucha diferencia, sí que veo que en el año 36 hay un caso que a mí me apasiona, que es el caso de Tarrasa, que este caso me parece que marca también, hasta donde yo conozco, una introducción de la modernidad dentro de lo que son los fenómenos paranormales de poltergeist, ¿no? Porque tiene todos los componentes que luego ya vamos a ver en la etapa de la parapsicología, ¿no? Entonces sí que yo noto una especie de evolución de la mentalidad o de la sensibilidad hacia esto. Veo que se comienza por una sensibilidad religiosa, es decir, esto está provocado por el demonio, por determinados duendes, incluso se puede llegar a creer en duendes como criaturas invisibles. De eso se va pasando a la creencia, sobre todo, que es la dominante, en que es una acción provocada por difuntos, por almas en pena. Ahí entraríamos a gestionarlo a través de la mentalidad espírita, pero el salto se produce hacia el final y hacia los años 30. Ahí se empieza a hablar ya de metapsíquica, es decir, el origen es un individuo que tiene ciertas capacidades extraordinarias, lo que nosotros definimos por un psíquico, ¿no? Habitualmente, y ese es el que provoca el fenómeno. Y habitualmente suele ser un adolescente o un niño. El caso de Tarrasa, que te comento, es así, es una familia muy desestructurada, el padre y la madre no trabajan, hay una niña de 12-13 años que tiene que trabajar en una fábrica y es la que realmente lleva sustento a la casa, y ahí se producen unos acontecimientos extraordinarios que incluso algunos periodistas los observan. Y incluso el periodista se revela ante el dictamen de los médicos, cosa que no pasaba antes. Los médicos dicen que ahí estamos simplemente ante un asunto psicológico, una especie de patología mental, nada más, incluso algunas cuestiones de autoestima, de llamar la atención por parte de esta niña, pero el periodista, como ha sido testigo de los fenómenos, ya no acepta el criterio médico y se revela. Y eso no pasaba en los casos anteriores. Se sometían un poco al... Y justo la pena es que es un caso que se da en el 36, llega la guerra civil y ya toda esa inercia, porque claro, estamos hablando del año 36, en el año 36 ya tenemos, digamos, la nueva parapsicología con Ryan en la Universidad de Duke, que cambia un poco lo que es el paradigma a la hora de afrontar estos temas, ¿no? Se pone el punto de mira en lo que sería la mente como posible causa de fenómenos paranormales. Ya no hace falta un espíritu, ¿no? Y es curioso porque yo creo que ahí sí que veo un atisbo de modernidad en los poltergeist en nuestra trayectoria en España. Es muy curioso, Juanjo, porque la guerra civil, y lo hemos comentado en alguna ocasión en este programa, no es solo una brecha en la historia, es un tremendo tajo con cientos de miles de víctimas, sino que en el mundo del misterio, se habla del mundo de la tradición, del mundo de la brujería, es una especie de tremendo paréntesis, ya nada volverá a ser igual, incluso en este tipo de fenomenología. Los casos de ese tipo es difícil que luego se vuelvan a ver. Es muy interesante la investigación de nuestro amigo porque realmente es una visión de nuestro país, una visión de cómo estaban las cosas y una visión también de los fenómenos, de la credulidad y de cómo se llegaban a provocar prácticamente efectos tridimensionales, diríamos ahora, ¿no? Envolviendo y aterrorizando a una familia con fines en ocasiones muy crematísticos, ¿no? Yo creo que es indagar en un auténtico tabú dentro de estos temas que de por sí tienen su propio tabú, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo, Juanjo. Seguiremos hablando de casos. Gracias por tu visita a la nave del misterio y que no sea la última vez, porque yo creo que esto es de verdad sensacional. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti.
es la historia no contada dentro de los temas no contados. Tiene su mérito, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros continuamos después de este viaje en el tiempo y lo hacemos yendo un poco más allá, incluso a través de nuestra videoteca, a través de una historia que esta vez mira hacia el cielo. Un documento muy interesante nos aguarda en la videoteca. ¿Por qué? Porque varios pilotos observan al mismo tiempo, sobre diferentes puntos de España, lo que sería un objeto volante no identificado de un inmenso tamaño. Lo que pocas veces ha ocurrido es que los comandantes y al mismo tiempo en torre de control compartan de alguna forma esa observación con detalle y que además después ese objeto haga ciertas cosas que yo no les voy a contar porque lo van a contar los protagonistas. Una vez más acudimos al programa Madrid Mágico, a Enrique de Vicente. Hay que reconocerle, revisando ahora todos los testimonios que encontró nuestro buen amigo Enrique, la capacidad, la maniobra para tener esos testimonios y además en el lugar de los hechos. El piloto en el vuelo, empezaban las emisiones de Telemadrid y era todo un crédito de alguna forma y había un compromiso por conseguir buenas exclusivas y cómo incluso en un territorio como Barajas se abrían las puertas de torre de control, que no es fácil, y menos para hablar de este tipo de sucesos. ¿Cuál es el caso? Ocurre en marzo de 1979, que fue además una época donde hubo interesantísimas fotografías, imágenes y sucesos que aún quedan pues con el marchamo de inexplicados. En los primeros días de ese mes, el comandante Antonio Miralles y su segundo, José Antonio Silva, contemplan algo extrañísimo. Las dimensiones son casi imposibles para cualquier cosa humana. Y al mismo tiempo, Díaz Moreda, el controlador de Barajas, va siguiendo atentamente las evoluciones de esa cosa extraña. Pero mejor, como digo, que lo cuenten a la limón. Yo creo que es un testimonio único en la historia de la televisión y el misterio. Bien, me llama este avión y después de las frases típicas de control le pregunto qué es lo que está viendo. Y me describe un objeto elipsoidal de brillo metálico a la izquierda del aparato, una distancia de unas 7 millas aproximadamente, coincide con la vertical de Getafe, el Cerro de los Ángeles, etcétera, que le está acompañando en la aproximación a Barajas. Control, tenemos un objeto, tenemos una imagen a nuestra izquierda, ¿podría confirmarlo? El control al cabo de breves segundos, afirmativo. Tengo un eco primario a la izquierda del avión suyo. Bien, esto siguió durante 4 o 5 minutos hasta que finalmente a unas 2 o 3 millas de tomar tierra lo perdieron de vista. Hicimos la aproximación, desaparecimos de pantalla de aproximación y pasamos a otro control de tierra al tomar tierra. Este objeto comenzó desde la zona de Getafe a volar por todo el sur de la periferia de Madrid, a moverse por todo el sur y finalmente en los pantanos entre Peñas y Buendía se dividió en 3. Hemos visto al comandante Miralles y al controlador Díaz Moreda absolutamente seguros de lo que vieron, de lo que atravesó nuestro espacio aéreo y, como digo, 5 tripulaciones más asistieron al extraño espectáculo. Al final aquello se dividió en 3 sobre los pantanos y se evaporó a velocidad supersónica. Pero hay una historia humana todavía más interesante si cabe, y es que el segundo de aquel vuelo era José Antonio Silva, ¿recuerdan? Bien, José Antonio Silva transformó su vida absolutamente a raíz de esa historia y dejó libros interesantísimos y muy profundos, no habituales en la época, como este Mística y Misterio de los OVNIs. Piloto y presentador del telediario, José Antonio Silva, en ese curiosísimo Poliempleo. Fue un personaje muy célebre en los años 70 y principios de los 80. Pero lo que pocos conocen es su pasión por el fenómeno OVNI, gran escritor, gran novelista, y hasta sus últimos días, porque ya nos dejó en ese último vuelo, o vuelo hacia otra orilla, digamos, estuvo mucho tiempo, gran parte de esos años después de este acontecimiento, ligado al fenómeno OVNI, convencido de su existencia. Silva decía de alguna forma que nadie le iba a venir a contar lo que él había visto realmente con sus propios ojos. Es uno de los pocos casos, por eso lo traemos aquí, de piloto que se convierte en investigador, que no se queda simplemente en eso, en testigo de algo extraño y anómalo, sino que interroga a sus compañeros y consigue desenterrar un sinfín de visiones que estaban bajo el sello del oculto, por ejemplo, en Barajas. ¡Qué gran labor! Y como digo, presentador del telediario y de varios programas tipo Informe Semanal.
todo un personaje digno de ser conocido. Hubo novelas muy polémicas como Cómo atentar con un avión, que de alguna forma él comentaba, poniéndose en el otro lado de los tristemente célebres ya en la época terroristas suicidas. Había acontecimientos, lo sabía todo en torno a aeronaves y por eso se quedó tan asombrado con algo que no le parecía humano. Silva lo tuvo muy claro, los ovnis venían de fuera y nos dejaban absolutamente deslumbrados. Nuestro homenaje a un piloto que saltó la barrera, recuérdenlo, y se convirtió en investigador. José Antonio Silva, colega, compañero, periodista y comandante. Continuamos con muchas más cosas y después de este merecido homenaje a una de las figuras importantes en la historia de nuestra ufología, a fuerza de ver un caso ovni, yo creo que es la mejor trama que no le puede pasar, ¿no? El ovni a unos metros y eso ya le convence y él sabe que sigue un camino correcto. Vamos ahora con otras historias que también transforman la vida. Sus historias, las del gabinete de expertos. Una aparición en la ventana, un ser en la ventana, alguien que nos observa desde la altura. Lo intuimos, pero nosotros no le vemos a él. Las ventanas en el fondo, y de eso hay sobrada literatura, son un elemento un poco enigmático, un elemento propio también del espionaje. Cuántas historias, ¿no?, a través de esas ventanas en cualquier lugar. Yo recuerdo, seguro que ustedes también, por lo menos a mí de pequeño todavía queda algo, ¿no? Mi Vitoria natal me intrigaban mucho los patios interiores, las largas ventanas. A veces se contaban algunas historias, ¿no?, un poco fantasmagóricas. Lo recuerdo muy bien. Hay muchos casos, muchas historias de personas que aseguran que a través de una ventana, en una casa donde no había nadie, bueno, pues aparecía algo, ¿no? Este caso es un poco distinto, pero también tiene el elemento de la ventana como vertebrador. Nos ha interesado y por eso le damos esta dimensión de caso único esta noche en el gabinete de expertos. Lo escribe Lidia Monterde. ¿Y por qué me parece interesante? Pues verán, porque ella tiene ahora 65 años y esto le ocurrió con 5. O sea, hablamos más o menos de inicio de los años 50, pero fue tan fuerte la impresión, tan importante en su vida, que lo relata perfectamente en un mail y yo lo agradezco. En el fondo vuelve a cumplirse la vieja máxima, ¿no? Cuando alguien ha tenido que ver con el misterio, cuando el misterio se ha cruzado en su biografía, se recuerda perfectamente, no se olvida. Es un elemento extraordinario en la carrera vital de uno, ¿no? ¿Y Lidia qué le ocurrió? Bueno, pues que tenía 4 o 5 años y tenía una enfermedad grave, una infección que estaba poniéndola en serio peligro de muerte. Pero ella dice que en cierto momento, y claro, y es la gran pregunta, ¿no?, delirio, alucinación, cuestión de la propia fiebre altísima, lo que se ve no existe, se lo imagina solo ella. Bueno, verán, en un momento dado nota esa eterna historia, tantas veces escuchada, de que se desdobla su cuerpo y ve a su padre muy preocupado, con los medicamentos al lado, un derivado de la penicilina, se acuerda perfectamente. Es más, ella dice, ha pasado mucho tiempo, pero sucedió un hecho que aún hoy recuerdo como si lo estuviera viendo. Esa es la fuerza del misterio. Total, que ese cuerpo suyo se va alejando, como a veces también ocurre, y se ve la perspectiva del propio bloque de edificios, y ese yo, esa consciencia, esa imaginación, lo que ustedes quieran, está observando ya desde una panorámica exterior. ¿Qué ocurre? Que encima de su casa, donde estaba ocurriendo su enfermedad, su infección, después de haber observado a su familia y a su padre en concreto, con todo tipo de detalles, lo que llevaba puesto, cómo estaba todo, observa que en la ventana de una vecina, una ventana de una casa donde no había nadie, había una cortina, un cortinaje blanco, y casi confundido, vean qué imagen, ¿no?, con ese cortinaje, en esos visillos, una mujer que la miraba directamente a ella, no al exterior, sino que parecía que tenía que ver con ese sueño, alucinación o visión real. Y con una sonrisa llena de paz, le decía, dile a tu papá que no llore, que no te pasará nada. Al parecer la recuperación casi milagrosa, muy comentada en su familia, de esa infección o septicemia que parecía muy grave, siempre fue muy comentada. Te salvaste de milagro, ¿no? Casi un ángel vino y te sacó de las garras de la enfermedad y de casi la condena que había ahí. Y ella, a pesar de los 5 años, tiene tan grabada la experiencia que quiere tener una respuesta 60 años después. Me gusta mucho, ¿no?, este secreto tan antiguo, contado ahora, y que sea respondido, o por lo menos asesorado, por una mujer que sabe mucho de este tipo de visiones. A ver si le dice algo a Lidia interesante, seguro que sí,
nuestra amiga Sol Blanco Soler. Tu experiencia, Lidia, yo te diría que es bonita. Fíjate, no sé si es que yo soy siempre muy positiva en estos temas, pero el hecho de que tú fueras pequeñita, que tú tuvieras esa enfermedad, que estabas tan grave, y que una señora con ropajes blancos le dijera, dile a tu papá que te vas a poner bien, es un mensaje precioso, es un mensaje de tranquilidad. ¿Que quién era esa persona de ropajes blancos? Pues pudo ser tu ángel de la guarda, formalizada o digamos con la forma de esa persona con ropaje blanco. Pudo haber sido una persona de tu familia ya fallecida que de alguna manera estaba protegiéndose a todos y que quería tranquilizar a tu padre. Sigo repitiéndote, la experiencia es preciosa, es positiva y debes estar contenta de haber llegado en tu vida, en un momento determinado, haber tenido esa sensación y esa visión tan positiva y tan bonita. Muchísimas gracias por habernoslo contado. 60 largos años contemplan la historia que nos transmitía Lidia Monterde desde Barcelona. Parece una eternidad. Pues imagínense 3.000 años. 3.000 años de silencio, por ejemplo, en torno a la máscara de oro que ustedes ya están viendo, con su fulgor aún intacto. Esa máscara, una de las más célebres de todos los tiempos, la encontró un buscador lleno de fe y con poca academia detrás. No era un arqueólogo profesional, ni mucho menos, ni era ningún sesudo profesor. Era una persona que creía que existía la mítica Troya. Ya saben ustedes seguramente la historia de Schliemann. ¿Y por qué junto a esa cara enigmática de oro del tesoro micénico está un brazalete? Observe el brazalete, por favor. Recientemente, uno idéntico se ha subastado y ha alcanzado los 600.000 euros. Solo el brazalete. Verán, pues, ese tipo de tesoros aparecen de vez en cuando y tienen la misma época. Por eso, con la misma categoría, lo incluimos junto a la máscara de Agamenón. En Villena, provincia de Alicante, y seguro que muchos amigos de esa zona se van a enterar hoy de lo que ocurre, en un paraje desolado llega la gran noticia. Alguien transcribe una nota y dice, urgente, vengan aquí, hallazgo extraordinario. Van a conocer esa historia alucinante de uno de los más hermosos, antiguos y misteriosos tesoros de nuestra piel de toro. Conozcan, porque además tiene que ver con una cultura extraordinaria y casi desconocida, la increíble peripecia y aventura del tesoro del oro de Villena. Pues eran las 5 de la tarde o las 6, recién abierto el establecimiento. Me llega una señora muy conocida de casa con un brazalete de oro. A ver qué era, qué material era. Yo lo analizo un poco y enseguida me salen los colores. Madre mía, si esto pesaba casi medio kilo de oro. Ya se tenía un poco de referencia de que por allí podía haber algún yacimiento, no precisamente lo que apareció, pero ya se podía tener idea de que allí había algo. Se procedió a cogerla, incorporándola en una manta y cogiéndola de los picos de la manta, como si fueran perihuelas, la subimos desde donde apareció el tesoro hasta donde nos esperaba el coche. Yo estaba en casa y entonces me vino Alfonso Arena, un abogado de Villena, y una nota que decía, hallazgo asombroso, escrita por Soler, hallazgo asombroso. Vente con luces, fotógrafo. La noche del 1 de diciembre de 1963, hace 50 años, el arqueólogo José María Soler descubrió a las afueras de la localidad alicantina de Villena un fastuoso tesoro fechado hacia el 1300 antes de nuestra era. Su calidad era tal que solamente podría compararse con el hallado en las tumbas de Micenas por Heinrich Schliemann, el también descubridor de la mítica Troya. Las dataciones absolutas son claras. El tesoro de Villena debió de esconderse hacia el 1300 o incluso el 1600 a.C. El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería constituido por más de 60 piezas de oro, algunas de plata y menos de hierro, 2 o 3 piezas de hierro. En total el oro suma casi 10 kilos en peso y la plata medio kilo de peso.
un conjunto de recipientes de oro que cuando uno los ve, inmediatamente tiene que pensar en los héroes de Homero, de los héroes orientales. José María Soler identificó desde un principio el tesoro con otro extraño hallazgo, el llamado Tesorillo de Villena, aparecido meses antes, en la primavera de 1963, en el cercano poblado del Cabezo Redondo, un yacimiento de la Edad del Bronce, identificado de manera tangencial con la misteriosa cultura del Argar. Se nota, por ejemplo, en la presencia de plata. Hay también enterramientos infantiles en el suelo de las viviendas, que es lo que se ha encontrado también en Cabezo Redondo, algunas tipologías cerámicas como una serie de copas. No es Argar en el sentido pleno, pero que evidentemente las influencias, los contactos son evidentes. Y yo creo que piezas como los peines de marfil nos están dando esa línea. Ante la fastuosidad de las piezas, desde un principio José María Soler y sus colaboradores se hicieron la misma pregunta. ¿A quién perteneció tan extraordinario tesoro? Quien escondió en la Rambla del Panadero. El tesoro era para venirlo a buscar. Son cuencos como para contener algún sólido y unas botellas de cuello más cerrado como para algún líquido, quizá para ser utilizados en algún ceremonial o algún ritual. Estamos pensando que ya estamos aquí en estas tierras en la aparición de unas élites, casi de unas élites hereditarias, de un poder hereditario, lo que decía Soler, y yo creo que tenía razón, un reyesuelo. El misterio del tesoro sobrepasa cualquier lógica al analizar en detalle cómo hace más de 3000 años la metalurgia pudo alcanzar tal perfección en la elaboración de las piezas. Lo más sorprendente quizá en este sentido es cuando los que trabajamos en el museo nos encontramos, pues en este caso, con joyeros que hacen joyas en la actualidad y que, bueno, se sorprenden cuando ven este tipo de objetos y les llama la atención cómo, con técnicas y maquinaria actual, piensan que sería extraordinariamente difícil fabricar objetos como este que tenemos en nuestras manos. Luego sí, conforme fue pasando el tiempo te das cuenta de que aquello no es una flecha de sílex, es algo más, y efectivamente es algo más. Efectivamente, mucho más de lo que se pensó en un principio. 50 años nos separan ya del descubrimiento del tesoro de Villena, y más de 3000 años desde que alguien lo ocultó en las cercanías de esta localidad alicantina, escondiendo así uno de los mayores enigmas de la historia de la arqueología en España. Los tesoros están emitiendo, ¿no?, su fulgor siempre en el inconsciente colectivo. Las historias de estos hallazgos tienen algo que nos recuerda a los viejos cuentos, a las viejas epopeyas. Y por eso nos atraen, quizá. Yo creo que Nacho ha cogido muy bien el pulso a la arqueología y el misterio, que yo creo que son dos términos que van a ir siempre unidos. Esa es la verdadera arqueología que nos interesa, la verdadera investigación, la que, por ejemplo, se refleja en viejas fotografías donde aparecen expectantes unos niños, Nacho, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Que tú has encontrado y que seguían teniendo como si fuese un encuentro casi con lo sagrado, lo sobrenatural, que también lo es. El impacto todavía reciente, ya han pasado 50 años. Efectivamente, estamos a punto de cumplir 50 años del descubrimiento del tesoro de Villena y escuchándoles el relato de aquella
fastuosa noche, me atrevería a denominarla así, de diciembre del año 63, aún el brillo de los ojos mostraba esa emoción, ¿no?, de verdaderos aficionados a la arqueología, porque ninguno de los que hay ahí en la fotografía son realmente académicos, podríamos denominarlos así, de la arqueología, aunque estaba la figura incomparable de José María Soler, y sin embargo todos ellos todavía guardan ese recuerdo imborrable de ser realmente protagonistas de la historia viva de la arqueología en España, que es un poco lo que yo les decía, sois protagonistas de la historia viva de la arqueología en España. Y la buena gente de Villena incluso, algunos estoy seguro que esta noche, es lo que nos pasa, ¿no?, van a saber, van a conocer la historia de uno de los más increíbles tesoros de la arqueología y que estaba ahí, en un paraje perdido. Yo sé que tú le tienes mucha fe a este hombre, a Soler, que para mí era un poco un desconocido, representa muy bien, como en la inmensa mayoría de los grandes hallazgos arqueológicos, al hombre que por ímpetu, por fe, por entusiasmo, se encuentra con el misterio, lo estudia. Tienes ahí una nota que hemos visto antes y que yo creo que le da esto carácter de novela, de auténtica novela no escrita todavía. Totalmente. Yo siempre he comparado la figura de José María Soler con el Howard Carter español, el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año 1922. Hay infinidad de elementos que parece que van paralelos a las dos historias, y una de ellas es esta, la pequeña nota que hizo esa noche de diciembre del año 63. Hay que imaginarnos en plena oscuridad, entre las 5 y las 6 de la tarde. Amigo Alfonso, hallazgo asombroso, 20 con el fotógrafo y flash y luces, Soler. Es increíble, ¿no? Dice, o sea, cosas maravillosas, ¿no? Ha encontrado algo, ¿no?, o sea, que son cosas maravillosas. Una de las frases, por ejemplo, José María Soler fue consciente en un primer momento de la importancia del hallazgo, ¿no? Él lanzó una frase a los compañeros, a los niños que le acompañaban. Hay que pensar que fueron en domingo. Esto fue una expedición prácticamente amateur a intentar conseguir el lugar en esa rambla, las afueras de Villena, en donde había aparecido entre la grava, que luego era utilizada en la obra del centro de la ciudad, ese brazalete de casi medio kilo de oro, ¿no? Y José María Soler, cuando lo vio por primera vez, lanzó esta frase: el mundo nos está mirando. Era consciente perfectamente de la importancia de ese maravilloso tesoro de la Edad del Bronce, con casi 3000 años de antigüedad, y que, como comentaremos ahora, incluso podría ser aún mayor. Claro, y ahí tenemos esa máscara, que quizás sea la máscara de oro más famosa, con permiso de algunas del mundo iberoamericano, pero la máscara de oro de Agamenón, y que podemos compararla, y por eso lo hacemos, en grandeza, en fama desde luego no, por desgracia, con los brazaletes y la orfebrería prodigiosa del tesoro de Villena. Porque ¿cómo está hecho ese tesoro concretamente? Es que tiene unos materiales, tiene un trabajo, tiene una paciencia, tiene un conocimiento que irnos a más de 3000 y pico años nos asombra. Carlos Esquembre, el joyero protagonista un poco del comienzo de esta historia, me decía que él todavía no sabía cómo demonios habían realizado esas fascinantes botellas, utilizadas seguramente para rituales, pues en una fecha tan antigua, hace 3000 años, ¿no? Fíjate, Iker, que es curioso, por ejemplo, el detalle de que en Villena aparecen 10 kilos de oro, y en Micenas, en 1876, Schliemann descubre el tesoro de Micenas con casi 15 kilos de oro. Sin embargo, es prácticamente la misma fecha, más o menos hacia el 1300 antes de nuestra era. Antes decíamos que Villena puede ser datado en el 1000, pero las últimas dataciones, según me comentaba Mauro Hernández, catedrático de Arqueología de Alicante, se podrían retrasar 2 o 3 siglos más. Son contemporáneos en el tiempo, prácticamente la misma cantidad de oro, un estilo muy similar, y sin embargo el tesoro de Villena no lo conoce prácticamente nadie. Pero estamos siempre en las mismas. Revisas libros de historia de la arqueología en España y no se menciona. No se menciona, no voy a decir aquí los títulos, pero es un poco llamativo. Hay otro elemento fundamental, y quizá por eso el impacto. Cuando esos niños y esas personas, esa comitiva, en esta fotografía se resume también, ven ese hueco o exploran ese hueco y se encuentran esas piezas, que la gran incógnita es, no aparece ningún yacimiento al lado, es decir, no hay otros restos, no hay un templo. ¿Qué hacía ese tesoro ahí solo? ¿Quién lo escondió? ¿Por qué? ¿En qué época? Ese es otro, quizás, el de los grandes misterios del tesoro de Villena, porque la tinaja en la que aparecieron estos 10 kilos de oro, junto con algunas piezas de plata o de hierro, las más antiguas de la península ibérica, aparecieron en medio de la nada. Eso fue en realidad no es un depósito
en honor de una ofrenda, una libación, etcétera, sino que es un ocultamiento. Es decir, alguien lo dejó allí hace más de 3000 años y nunca, por circunstancias que desconocemos, pudo volver a por ello. Como bien decías, al lado no hay necrópolis, no hay cementerios, no hay templos donde se podrían utilizar estas piezas. El yacimiento arqueológico más cercano, el Cabezo Redondo, está a varios kilómetros de distancia y desconocemos un poco las circunstancias y sobre todo el dueño. ¿Quién pudo haber sido el dueño? Porque este tipo de piezas en aquella época no eran de uso común de las personas convencionales, ¿no? Tuvo que ser un personaje importante. José María Soler ya avanzó un poco la idea de que fuera quizá un reyezuelo, uno de los... desconocido por completo. Totalmente, además, imbuido en una de las culturas también más misteriosas que tendremos que abordar en otros programas de Cuarto Milenio, la cultura del Argar, ese gran desconocido de la prehistoria, del segundo milenio de nuestra era, con ciudades como la Bastida, pues que la Troya de Occidente se la llama, y podría ser comparada perfectamente con ciudades como Micenas. ¿Y no lo conoce nadie? No lo conoce nadie. Yo creo que la idea de este programa, y esta noche más que nunca también, y como siempre, es reivindicar nuestros tesoros, nunca mejor dicho, no solo de oro, ¿no? De un oro, además muy especial, Nacho. Sí, no, porque no es un oro mineral, es un oro conseguido a partir del oro que aparece en los ríos, pequeñas virutas. O sea, tiene un trabajo impresionante. Totalmente. Además, la técnica de trabajar estas pepitas, licuando el oro, fabricando esos cuencos, la técnica del repujado. Pero, por ejemplo, insisto, lo que más llama a los joyeros, y que lo veíamos en la pieza, es cómo podían realizar esas botellas sin soldaduras, sin absolutamente nada, en una época de hace más de 3000 años. Y además el concepto sagrado, concepto ritualístico, concepto de no oro para decorar, sino oro como ofrenda, seguramente con elementos, como en tantas partes importantes de la arqueología española, de vasos, digamos, que eran ofrecidos a los dioses en ciertos rituales, dioses que no conocemos, rituales que tampoco conocemos, escritura que tampoco conocemos, y ocurrió en un lugar tan conocido, entre comillas, ¿no?, y tan a mano como puede ser Villena. Pero es que hay más. En esa franja del tiempo, de alguna forma estamos hablando de lo que sería la llamada época oscura también, una franja de la historia en la que existen un sinfín de invasiones, supuestamente, de destrucciones, en la cual el mundo deja casi de emitir documentos hacia el siglo XIII, antes del nacimiento de Jesucristo. Y justo ahí aparece todo ese material. En la Villena cotidiana de los años 60 hubo mucho lío con ese tesoro, ¿no? En efecto, sí. Hay que pensar que las primeras piezas aparecen en la grava de una obra, y resulta que, claro, lógicamente no habían sido descubiertas en ese espacio, sino que se traían de la Rambla, a las afueras de Villena. Y el primer brazalete se confundió en un principio con una pieza de un camión, y estuvo varios días colgado en un muro de la obra, por si alguien pasaba por ahí y reclamaba la pieza. Y era lo macizo. Hasta que una persona, uno de los obreros, se lo llevó a casa, el niño empezó a jugar en casa con él, vio que se desprendió tierra, la esposa de este albañil dijo, esto parece una pieza un tanto extraña, la llevó al joyero, y resulta que era un brazalete de oro de casi medio kilo de peso. Y luego, efectivamente, ese albañil intentó reclamar la propiedad de la pieza al joyero, pero bueno, ya José María Soler había entrado un poco por medio, y un hecho importante, José María Soler había creado el primer museo arqueológico de la zona, en su propio pueblo, en Villena, y la intrahistoria también de cómo los propios habitantes de la localidad reconocen, aceptan y estudian su propio pasado, el estudio de sus propios ancestros. Cuando se fue expuesto el tesoro en la Navidad del 63, algunas familias dijeron, yo tengo una pieza muy parecida a esa en mi casa. Recuerda lo que contábamos de los exvotos ibéricos en otro programa, diciendo, cuando hablábamos de la cueva de los muñecos, cuando se abrió el museo, mucha gente los donó. Bueno, son exvotos de metal, de bronce. Estos son piezas de oro de casi medio kilo. Esto sí que es increíble y bello, hermoso. Las personas, sabiendo que tenían esa joya de un valor incalculable, quisieron contribuir al patrimonio de su patria, de su pasado, de su antigüedad, y lo pusieron a disposición, ¿no?
ahí están, y es curioso porque, claro, son 66 piezas de oro. Hay que pensar que no solamente hay objetos de este metal, sino también de plata, y lo que decíamos antes, el hierro más antiguo descubierto en la península ibérica, en fragmentos de lo que se cree que pudiera haber sido un cetro de algún rey del que ha desaparecido por descomposición la madera, lo que nos está haciendo ver que efectivamente en esta sociedad de finales de la Edad del Bronce había una estructura social muy determinada, pues prácticamente lo mismo que veíamos en Micenas, pero que aquí por desgracia no ha aparecido ninguna máscara, ningún objeto humano, ningún objeto figurado, que es quizás lo que le pone rostro a todo este misterio, ¿no? O sea que apareció el tesoro como una luz en la oscuridad milenaria, nadie sabe nada más, apenas se pueden hacer conjeturas, hay como una señal para que se siga investigando. ¿Y qué revuelo en Villena? Por desgracia no en toda España, porque podríamos acabar con algo que sí que entiende todo el mundo. Bueno, valor monetario hoy de ese tesoro de Villena incalculable, como otros grandes tesoros desconocidos y solo conocidos por arqueólogos, el tesoro de la Aliseda, el tesoro del Carambolo, de estas épocas, Justo hablamos anterior... de miles, bueno, hace miles de años, evidentemente. Efectivamente, pero hay que pensar que estos son todo lo que es la cultura del Argar, finales del Bronce, podríamos considerarlos los antecesores justos de la época tartésica. Estamos hablando de una cultura muy desconocida, y que, fíjate, Iker, otro detalle que va un poco es tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Cuando empezaron a aparecer este tipo de objetos, claro, no era posible reconocer que los españoles, tal y como fuimos, éramos capaces de realizar este tipo de obras, y se dijo que no, nos habían colonizado desde Grecia, pasando por el sur de Europa, Italia, etcétera, hasta llegar al sureste de la península ibérica, y que era producto de una colonización, cuando realmente luego la investigación arqueológica demostró que era la evolución paulatina de diferentes pueblos locales, más allá de que hubiera algún tipo de contacto comercial. Sí, pero es lo de siempre. Por un lado, los arqueólogos extranjeros, el inicio de la arqueología, nos trataban como ignorantes, como segunda división B, con todo mi respeto, pero dentro de la arqueología, y que no podíamos tener nada, ni habíamos tenido nada. Pero lo más desgraciado es que los propios arqueólogos españoles agachaban la cabeza y lo admitían, hasta que poco a poco los hallazgos han ido demostrando un pasado esplendoroso y un pasado lleno de misterios. Tenemos que hacer de excavadores de la memoria, pero de la memoria de nuestra propia grandeza, de nuestros propios tesoros. Y yo voy a hablarles de todo eso en el comentario, porque me ha pasado una cosa bastante enigmática, al menos para mí, que puede ser llamada casualidad, pero que me ha conducido a otro lugar solitario, otro lugar amplísimo en la noche, donde también se ocultaba un secreto milenario. Quiero contárselo. La arqueología tiene estas cosas, se cruza con uno, pero atención, antes de eso, me gustaría, casi en un flashazo, casi en un sueño, observar lo que viene, como si fuese profecía, dentro de una semana aquí, para apasionarles a todos ustedes en Cuarto Milenio. Les confesaré que últimamente ando enfebrecido con una historia, una vieja historia que yo conocía y que tiene que ver con la arqueología española y que, bueno, me tiene prácticamente hipnotizado. Qué bueno es, ¿no?, que las historias vayan atrapándonos, porque parece que ellas tienen su propio código y que se aparecen cuando tienen que aparecerse. Esto es muy propio de la mente mágica, ¿no? La mente racional ordinaria, la que cree solamente en lo tangible, no puede creer en estas cosas. Pero yo me alegro de tener una mente mágica y les contaré por qué con una anécdota. Hace poco, con mis buenos amigos libreros de Viejo, rescatando historias de un lugar llamado Cerro de los Santos, o con nuestra productora Noelia, que la tengo prácticamente a la pobre vagando en busca de viejos secretos, libros, legajos que son muy importantes y que nos hacen aprender. ¿Por qué estoy yo con este tema absolutamente desconocido para el que no sabe de arqueología? Bueno, pues porque a veces las señales nos empujan.
Y muchos pensarán, bueno, esto es una locura. Yo creo que no. El Cerro de los Santos, se lo contaré algún día, es una de esas tristes historias, maravillosas, fascinantes, pero también triste, de cómo los españoles nos vendemos muy mal. Y cómo hace 150 años prácticamente, en el corazón de la provincia de Albacete, surgieron unos restos misteriosos, algunos fueron modificados, algunos fueron falsificados y después hubo un poco de maldición. Pero en el fondo era la irrupción de una civilización desconocida, prerromana, 2500 años mínimo de antigüedad. Y cómo nosotros mismos, los españoles, fuimos los primeros que escondimos todo eso, que nos quedamos avergonzados por algún extraño afer, que malvendimos las piezas y que alemanes, franceses e ingleses tenían todo eso y al mismo tiempo nos decían, bueno, estos españoles han encontrado unas cosas extrañas que por supuesto no son ninguna civilización potente, porque no la había. Ustedes saben lo del efecto Altamira, ¿no? Pues igual, no solo descubrimos el arte rupestre, sino que descubrimos una de las más remotas y apasionantes culturas del occidente europeo. Pero esto durante muchos años estuvo oculto, escondido, como hoy está el Cerro de los Santos, dormido en una llanura inmensa, como si la historia no hubiese pasado por él, como si más de 500 esculturas paganas, propias de ritos extrañísimos y de un mundo apasionante, no valiesen prácticamente nada. El mundo de nuestra cultura más antigua, organizada de alguna forma, los íberos, es de lo más apasionante que usted se puede encontrar, se lo aseguro. Les dejo un detalle. Picasso, claro, no cualquiera, Picasso, un genio, que fue lo más antiguo para hacerlo más nuevo, cuando en el Louvre, no en España, sino en el Louvre, vio las cabezas de las esculturas del Cerro de los Santos, se quedó tan enganchado, tan hipnotizado, que no paró hasta comprar, entre comillas, una o conseguir otras. Y dice Picasso que su arte fue más moderno, más vanguardista, por la magia y el atavismo enigmático, el hechizo atávico que tenían esas figuras que eran nuestras, que eran españolas. ¿Y cómo yo me he vuelto a enamorar del Cerro de los Santos? ¿Y por qué les comento todo esto, que parece un sinsentido? Bueno, porque lo comenté en la radio y tuvo cierta expectación, y yo imagino que muchos lo considerarán absolutamente increíble. Son cosas que pasan si uno anda un poco alerta de las señales, ¿no? Y que le pueden pasar a cualquiera, estoy seguro. Lo que pasa es que muchos no hacen caso. Iba yo atravesando, junto con Carmen, las llanuras precisamente de la provincia de Albacete, en busca de tierras de Levante. Y de alguna forma todos dormidos, mi hija, mi mujer, mis perros, hasta que uno de mis perros, Merlín, se despierta y se queda mirando la llanura. Pero enfebrecido de alguna forma, nervioso, tan nervioso que yo pienso que va a despertar al resto de la comitiva y me empiezo a desviar. Y ya saben ustedes lo que pasa muchas veces, ¿no? Que uno se desvía de madrugada en una autovía y con ciertas señales puede acabar, vaya usted a saber dónde. Y la carretera se convierte en más estrecha y uno se va metiendo por unas veredas y tiene dudas de volver o no volver y no ve ninguna gasolinera y sigue para adelante. Total, lo que a ustedes les interesa. Mi perro, mirando fijamente, nervioso, al inicio de una llanura. Por supuesto que se puede pensar, pues el perro quería hacer sus necesidades, son tonterías, pero yo me fié de esa, no sé, sensación rara que tenemos algunos que estamos ya rozando la locura, evidentemente, y estamos orgullosos de ello. Y entonces me bajé con él, aparqué el coche y me fui metiendo por la llanura, poco a poco. Y él parece que veía algo, no lo sé, y no hacía necesidades ni hacía nada, simplemente quería estar allí. Al regresar, en el camino de vuelta, un poco extrañado, cosas de los animales, me fijé en un cartel y supe dónde había estado, en el inicio de la gran llanura del Cerro de los Santos. Lugar del que yo había ido a hablar tanto, lugar del que tengo 30 o 40 libros en mi biblioteca, lugar que me ha impresionado. Pero ¿saben lo que ha ocurrido? Que con esta anécdota para la mayoría, con esta sensación de tu perro simplemente, este absurdo, yo me he puesto a investigar. Tuve la necesidad, nada más llegar a mi destino, de empezar a buscar, a bucear, a revisar lo que yo sabía del Cerro de los Santos. ¿Y saben lo que les digo? Que ya he encontrado muchos enigmas, muchas maldiciones, extrañas muertes, locuras, misterios, arte, y seguramente esto, si Dios o el cosmos quieren, se convertirá en un programa para todos ustedes y para que sepamos más de nuestra propia historia, siempre tan oculta, siempre tan mal vendida, siempre creyéndonos inferiores a los demás cuando creo que no tiene por qué ser así. Bueno, pues esa anécdota, esa casualidad, esa tontería, a mí me hace ponerme en marcha
confiar en la señal. Y yo pensé, hombre, si un pequeño perro de alguna forma descubrió una pequeña gruta de nada, que era Altamira, o otro pequeño perro de nada descubrió otra pequeña gruta, que era Lascaux en Francia, pues igual los perros tienen una conexión extraordinaria, vaya usted a saber con qué fluvio de los templos históricos antiguos y remotos. Es muy misterioso el tema del Cerro de los Santos y yo se lo voy a contar, seguro, ojalá, y será por esta intuición extraña. Cuántas cosas ahí pasan en nuestro devenir diario y no les hacemos caso. Por eso la mente mágica a veces es un abrelatas, es lo más bonito, es estar pendiente para en el fondo meterte en un nuevo desafío. Esto ha ocurrido así, al azar quizá, quién sabe, pero hoy estoy con esta historia y esta historia me tiene atrapado. Espero que cuando la contemos a ustedes también y sepamos un poco más de ese patrimonio mágico de nuestra patria, de nuestra piel de toro. Es nuestro cometido y es un orgullo hacerlo para todos ustedes porque sé que también lo entienden. Hasta dentro de 7 días, amigos.